Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En Murcia empezó todo y el desenlace en Murcia está a punto de resolverse. Hola, muy buenos días. La Asamblea de la Región debate hoy y votará mañana la moción de censura que presentaron el PSOE y Ciudadanos, que luego resultó ser una parte de Ciudadanos. Es la moción que precipitó un giro político en España que ha roto al centro-derecha y que llevó a Díaz Ayuso a adelantar las elecciones en Madrid. Es verdad que el resultado sigue sin estar claro del todo, porque hay 3 diputados que eran de Vox, que ya no lo son, y que se hacen derrogar. Y es verdad que hemos aprendido que no hay jornadas sin sobresaltos, pero en este momento en Murcia, Maika Sánchez, buenos días. Buenos días. Lo sorprendente sería que la moción saliera. Hola, Laura. PSOE y Ciudadanos sería complicado aprobar la moción de censura y no paran de apelar a la dignidad de los diputados para conseguir apoyos. Ambos niegan esas negociaciones con los diputados expulsados de Vox, y si por un milagro estos diputados apoyaran esta moción, hay una nueva complicación y son los diputados de Podemos, que parecían seguros y que podrían ahora estar en el aire. Dice que no la van a apoyar si se llega a un acuerdo con Vox, porque esta moción de censura era precisamente para quitar protagonismo a la ultraderecha y no tendría ningún sentido. En el gobierno hablan de transfugismo. Lo hace su portavoz. Creo que es una situación de transfugismo de libro, es decir, de las que están perfectamente caracterizadas. José Luis Astreola. Hola, buenos días. María Jesús Montero, que ha hablado también, lo hizo ayer después del Consejo de Ministros, de las vacunas, asegura que el calendario se va a mantener en España a pesar de que se haya suspendido la de AstraZeneca. Y no entendemos que se vaya a producir ningún tipo por ahora de alteración en el calendario vacunal que teníamos previsto, ni sustitución definitiva de esta vacuna. Todo eso sería prematuro poder trasladarlo y sobre todo podría ser injusto con la propia industria farmacéutica. La Agencia Europea del Medicamento prepara para mañana su informe sobre las dosis de AstraZeneca, aunque ha pedido que mientras tanto se siga administrando. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor. Bueno, la Agencia del Medicamento no sabe todavía si hay alguna relación entre los trombos y la vacuna. A la espera de las conclusiones científicas que llegarán el jueves, su directora parece convencida de que estamos ante una coincidencia o quizás apuntado ante un problema sanitario de cada uno de los afectados, pero si hay alguna medida que tomar, se posterga hasta el jueves, cuando la agencia tenga todos los datos conocidos. Y de momento, su directora va repitiendo, son superiores a sus riesgos. Explican los expertos que los síntomas que han llevado a suspender la vacunación de momento se manifiestan de manera muy evidente, que una cosa son los efectos secundarios más o menos habituales y otra los que específicamente pueden derivar en estos trombos. Y que se manifiestan, por ejemplo, con dolores agudos de cabeza, Teresa Rubio. Tranquilidad a los vacunados, porque este tipo de trombosis tiene una sintomatología muy evidente. El dolor de cabeza que provoca, por ejemplo, no es un dolor de cabeza común. Es una cefalea especial, es una cefalea intensa. Empeora con la actividad física, empeora cuando el paciente está acostado, a veces despierta por la noche. Es José Manuel Laínez, presidente de la Sociedad Española de Neurología, que también nos ha contado que en casos graves aparecen problemas de visión, pérdida de fuerza en alguna extremidad o estados confusionales. Que realmente, si esta enfermedad aparece, es fácil de reconocer porque es muy diferente de un dolor de cabeza que uno ha tenido habitualmente. La incidencia de este tipo de trombos es de un caso por cada 100.000 habitantes. Afecta más a mujeres y pacientes jóvenes, y dentro de los factores de riesgo están los anticonceptivos orales, el embarazo y el uso de terapias hormonales. Y esta medianoche han entrado en vigor los cierres perimetrales por el puente de San José. Están cerradas todas las comunidades, salvo Baleares y Canarias. Hemos situado en Murcia una de las previsiones políticas del día por su moción de censura, pero la agenda va a traer más cosas. Sobre todo en el Congreso, con la sesión de control de la mañana y las declaraciones de la comisión de la Kitchen por la tarde. El primero en declarar va a ser Bárcenas. Hasta que eso se produzca, el asunto en el Pleno y en los pasillos va a ser el escenario electoral en Madrid, ahora que Más Madrid ha rechazado la propuesta de Pablo Iglesias para que concurriesen juntos, y también cómo queda el gobierno después de la salida de su todavía vicepresidente. Finalmente, Podemos acepta que Yolanda Díaz ocupe la tercera vicepresidencia. Mantiene así el Ministerio de Trabajo, pero queda por detrás de Nadia Calviño, que coordina la política económica del gabinete como segunda vicepresidenta. El gobierno niega que sin Iglesias la coalición vaya a ser ahora menos inestable o que esto pueda precipitar un adelanto electoral. Y entre los partidos que son socios desde fuera no anticipan tampoco cambios en las alianzas, Carolina Gómez. La salida de Iglesias no parece que vaya a ser lo que haga tambalearse a la mayoría de la investidura. Es más, ayer algunos socios hablaban de exceso de testosterona o de la última jugada al estratego del líder de Podemos. El PNV cree que lo trascendental para la
la continuidad del bloque es Cataluña. Como no atiendan a ese flanco, o sea, como si piensen que, bueno, vamos ganando tiempo y no pasa nada, hay que dar una respuesta. Y desde luego si quiere mantener una mayoría relativamente estable. Rufián asegura que su salida no le afecta porque él tiene interlocución directa con el PSOE, pero pregunta: ¿con quién van a aprobar según qué leyes? ¿Con el outlet de la derecha que queda o con nosotros? Esquerra pide gestos y el PSOE admite que no puede hacerlos con una campaña electoral en Madrid. Es miércoles, es 17 de marzo. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángel, buenos días. ¿Y esto? Bueno, te va a gustar. Me está gustando. Que te va a gustar porque era para crear ambiente y felicitar a los oyentes que nos escuchan en Irlanda, que lo sabrá, porque hoy es San Patricio. Y la tradición invita a tomarse una pinta de cerveza en un pub irlandés, aunque originariamente estos locales estaban cerrados porque esta fiesta tenía carácter religioso. Ahora tiene un sentido mucho más festivo y también se celebra en España con la iluminación en color verde de algunos de nuestros monumentos más representativos del país. Aprovecharemos para disfrutarlo como se pueda porque enseguida vuelve el frío. Es que la que se nos viene encima es fina. El temporal previsto a partir de mañana trae temperaturas mínimas de 10 grados bajo cero en algunos puntos de la península y nieve por encima de los 500 metros. Así tal, con cielos despejados en prácticamente toda la península, con excepción, de nuevo, del Cantábrico, donde volverá a llover. Efectos pandémicos. Ya ha comenzado el puente de San José con la entrada en vigor de las restricciones acordadas entre Sanidad y las comunidades. Y que no solo implican los cierres de los territorios, salvo las islas, también el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y límites en las reuniones sociales. 4 como máximo si los encuentros son en interior, 6 si son al aire libre, salvo que se trate de convivientes. Finalmente Madrid va a acatar este plan a pesar de su oposición y su recurso ante los tribunales. En Castilla-La Mancha no se fían y han reforzado los controles policiales para evitar la llegada masiva de madrileños a la comunidad. Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Solo se puede entrar en Castilla-La Mancha los supuestos incluidos en el estado de alarma, no por turismo o para acudir a una segunda residencia. Por dicho motivo he dado instrucciones a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que refuercen sus controles y así asegurar el cumplimiento de las medidas vigentes, sobre todo que se cumpla el cierre perimetral de la región. Es Francisco Tierraseca, delegado del Gobierno, quien explica que en las últimas semanas se han realizado unos 7.000 controles que se amplían de cara a este puente, que no es festivo en Castilla-La Mancha, y en Semana Santa. Se realizarán en autovías y carreteras secundarias que conecten regiones limítrofes. En Madrid nos quedamos porque es en esa comunidad donde se está manifestando con mayor claridad la espantada aserciones, por mucho que Begoña Villacís intentara ayer restarles importancia. Es mucho más natural de lo que la gente se piensa. Lo que pasa es que ahora mismo pues se ponen acentos sobre personas que a lo mejor hasta... ¿Tú sabías quién era Sergio Bravezos? No, vale, eso es muy normal. Pero la polémica no está tanto en los nombres como en lo que dicen al marcharse. Denuncian presiones dentro del partido para firmar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Sí, los diputados que han presentado su baja en plena reorganización interna son Marta Marván y Sergio Bravezo. Ambos acusan a Ignacio Aguado de presionarlos para firmar una moción de censura contra la presidenta Ayuso. No les ha gustado tampoco la actitud de su líder. Creo que el centro político no puede existir el insulto. Y lo digo porque estos últimos días Ignacio Aguado ha insultado a la presidenta Díaz Ayuso, una compañera de gobierno, a una persona. Eso no es el centro político. Dejan el partido, pero van a conservar el acta. El portavoz naranja en el Congreso, El Mundo Val, niega esas presiones desde Ciudadanos para promover una moción de censura. Los populares andaluces se comprometen a no aceptar a dirigentes de Ciudadanos, al menos hasta que acabe la legislatura. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, el PP andaluz se desmarca de esta forma de la estrategia de la Dirección Nacional. El objetivo, garantizar la estabilidad para agotar la legislatura y evitar que les salpiquen las hostilidades nacionales. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta. Nosotros siempre hemos estado con la lucha contra el transfugismo y aquí lo que deseamos es que no haya transferencia por parte de ninguna fuerza política, que ahora mismo estamos en el gobierno. No tendría sentido que nadie del PP se pasara a Ciudadanos, que nadie del Ciudadanos se pasara al PP. Las dos formaciones han reafirmado su acuerdo de gobierno de coalición en Andalucía con el compromiso de no aceptar a ningún trasvase de cargos públicos electos. Y como les contábamos hace unos minutos, la noticia esta mañana estará en la Asamblea de Murcia, que debate la moción de censura, y pronto lo hará también Castilla y León, que va perfilando la fecha para votar la suya. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Todo apunta a que será el próximo lunes, el día 22, pero también se baraja ubicar el debate en una sola jornada el miércoles 24. Lo que sigue sin cambiar son las posturas de los implicados. Su promotor, el PSOE, ganador, por cierto, de las elecciones
elecciones autonómicas, insiste en que es urgente desalojar a PP y Ciudadanos de la Junta y les acusa de estar enredados en peleas internas, mientras los afectados son rotundos al asegurar que la moción no va a prosperar. Especialmente insistentes en estos mensajes los parlamentarios de la Formación Naranja, que dicen ser un bloque sin fisuras y que rechazan cualquier alusión a que posibles tránsfugas puedan facilitar que la moción de los socialistas salga adelante. Y en Cataluña se dan más tiempo. Dice Laura Borràs, ya como presidenta del Parlament, que no va a iniciar la ronda de contactos con los partidos para proponer un candidato a la investidura hasta que se hayan constituido todos los grupos en el Parlamento. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Las negociaciones avanzan lentas y Laura Borràs se plantea dejar la ronda de contactos con los grupos para la semana que viene. Los 3 partidos independentistas que podrían formar parte del futuro govern han retomado las negociaciones, pero de forma bilateral. La CUP teme que acabe pasando ahora lo mismo que ya pasó en la negociación de la mesa del Parlament y que acaben siendo apartados del núcleo de los pactos y que se cierre un acuerdo solo entre Esquerra y Junts per Catalunya. Esta tarde los principales líderes de la CUP marcarán perfil en una conferencia en la que explicarán sus intenciones para esta legislatura. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Atención a lo siguiente que nos interesa a todos. El Gobierno ha enviado al Congreso la reforma del carné por puntos. Y la propuesta endurece notablemente las sanciones y la pérdida de puntos por no llevar el cinturón de seguridad y, sobre todo, por usar el teléfono móvil al volante. Detalles con Teresa Rubio. Una vez que entre en vigor, se podrá usar el manos libres instalado en el coche, pero nada de tocar el teléfono. En caso de que se sujete el dispositivo con la mano, se sancionará con una pérdida de 6 puntos. Si se hace uso del teléfono móvil, pero sin sujetarlo, será sancionado con una pérdida de 3 puntos. Será infracción grave no solo usar un detector de radares, sino el mero hecho de llevarlo en el vehículo. 3 puntos menos. 4 puntos por no llevar el cinturón, casco o silla de retención infantil. Y también importante, ni los coches ni las motos podrán rebasar en 20 km por hora el límite establecido para adelantar a otros vehículos. Los tribunales nos dejan algunos titulares, por ejemplo, el archivo de una de las causas contra Podemos. Es una pieza que investigaba los supuestos sobresueldos cobrados por algunos miembros del partido. Lo denunció el exabogado del partido José Manuel Calvente, pero el juez cree que no hay delito porque esos complementos denunciados estaban incluidos en las nóminas y autorizados por los responsables de la formación. En Huelva ha comenzado un juicio por el robo de agua en Doñana. No es el primero que se celebra, pero sí sienta por primera vez en el banquillo a 2 exalcaldes como acusados, uno del PP y otro del PSOE, aunque ya no esté en el partido. Huelva, Lucía Vallellano, buenos días. Hola, buenos días. Los exalcaldes defendieron ayer el uso del agua y apuntaron a errores administrativos. Se sientan en el banquillo también 13 agricultores por extracción ilegal del agua en el acuífero que nutre Doñana. La Fiscalía calcula que los agricultores embolsaron más de 600.000 euros en beneficios derivados del robo del agua. Alberto Mondaca, abogado defensor de Francisco Bella, exalcalde del PSOE, José Antonio Domínguez, exalcalde del PP. Que un señor que ha hecho de intermediario entre la Junta de Andalucía y los agricultores jamás en la vida puede ser condenado. Que de verdad tienen competencia y son responsables de la materia, no están aquí hoy. Para los exalcaldes, la Fiscalía solicita 2 años de cárcel, 3 años de cárcel para los empresarios. Y en la Audiencia Nacional hoy van a escuchar al histórico de ETA, Josu Ternera. Tiene que declarar por primera vez por su supuesta implicación en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. El atentado que dejó 11 víctimas, incluidos 6 niños. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Josu Urruticoechea declara desde París a las 9 de la mañana, donde reside en situación ahora mismo de libertad condicional y con un brazalete electrónico por razones de salud. La investigación siempre ha apuntado a que Ternera fue quien presuntamente ordenó al comando Argala de ETA la matanza de Zaragoza, pero Ternera es la primera vez que declara por este atentado tras su aforamiento y después de estar fugado durante 17 años de la justicia española. La justicia francesa ha autorizado ya la extradición de Josu Urruticoechea por este atentado que mató a 11 personas, de ese total eran 6 niños, y por también su presunta implicación en el asesinato del directivo de la empresa Michelin en el año 1980. La declaración, como digo, es a las 9 de la mañana y el nuevo abogado de Ternera es Gonzalo Boyer, el letrado de Carles Puigdemont. En las próximas horas vamos a conocer los resultados de las elecciones generales celebradas en Holanda durante los 3 últimos días. Las encuestas auguran la reelección de Mark Rutte como primer ministro y la consolidación de la ultraderecha en el país. Informa desde La Haya Iman Rashidi. Rutte parece tenerlas todas consigo porque las encuestas le dan en torno al 25% de los votos, unos 36 escaños, más de los que tienen los liberales ahora mismo, aunque menos de lo que preveían hace unas semanas. Esto daría la victoria a Rutte, pero no la mayoría suficiente para gobernar
gobernar en solitario ni tampoco con un solo partido, porque se presentan 37 a estas elecciones. 15 tienen posibilidades de entrar a un parlamento de 150 diputados. Así que si quiere volver a ser primer ministro, Rutte tendrá que sentar a la mesa unos 4 o 5 partidos para poder formar coalición. Están siendo unas elecciones un tanto raras. La campaña electoral no fue tal porque no fue más allá de los debates televisados y en la radio por la pandemia. Los líderes políticos parecen haber asumido de alguna manera la victoria de Rutte, por lo que al final la pandemia ha copado todos los debates y hubo un poco análisis de los planes de cada partido en otros terrenos. Y además, Pablo, el mensaje de Joe Biden a propósito de la última oleada de migrantes hacia Estados Unidos. El presidente les pide que no vayan a Estados Unidos, que se queden en sus países. En las últimas horas ha aumentado la presión en la frontera con México. Se ha incrementado sobre todo la llegada de menores no acompañados. Más de 4.200 estaban el pasado domingo en centros de detección del servicio de aduanas, algunos no adaptados para albergar a esos menores. Boris Johnson apuesta por el arma atómica. Por ahí pasa su nueva estrategia de política exterior y de defensa para Reino Unido. Anuncia que aumentará sus reservas de cabezas nucleares del tope de 180 ojivas actuales a los 260. Es un cambio de tendencia en el país, que a mediados de la pasada década decidió reducir su armamento nuclear. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. I would recommend it, and I would recommend it to a lot of people that don't want to get it, and a lot of those people voted for me, frankly, but va todo tan deprisa que parece que hace años que no decíamos que a Donald Trump le habían entrevistado en la Fox. Eso que fue tan habitual ha vuelto a suceder esta pasada madrugada. Al expresidente le han preguntado por la vacuna y él, que estando en la Casa Blanca llegó a recomendar a la gente que se inyectase lejía, ha aconsejado a la gente que se vacune contra el COVID. Por momentos la situación ha sido bien curiosa, porque le han preguntado en esa entrevista porque algunos tabloides británicos están contando que Meghan Markle estaría pensando en presentarse a unas próximas elecciones en los Estados Unidos. Bueno, esto es lo que es una de las miles de historias que cuenta determinada prensa, pero le han ido a Trump con eso. Ha dicho que espera que eso no suceda. Si eso pasa, estaré más inclinado a presentarme, contestaba. Yo conozco a la reina, no soy muy fan de Meghan, yo conozco a la reina y pienso que es una magnífica persona. Lo que van los tabloides y en general en toda la prensa esta mañana es la imagen del príncipe Felipe de Edimburgo a sus 99 años, saliendo ayer del hospital después de 28 días de ingreso. En España hoy es día de pleno en el Congreso y además de las convulsiones de estos últimos días, la política nos ha dejado alguna frase remarcable. El nivel, para empezar, con que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, atacaba a Pablo Iglesias. Que es un vago redomado, pero elevado a la categoría de vicepresidente del gobierno. Bueno, en fin, sobre el nivel en general, esta reflexión de Aitor Esteban. La política española en los últimos años se reduce a jugar al estratego. Y hay mucho aficionado al juego, ¿no? Y que se aburren bastante si no se mueven las fichas. Saben que los mejores contenidos de la SER los tienen a la carta en SER Podcast. Plataforma en la que también está el podcast sobre los cambios que ha traído la pandemia. En el episodio de hoy, los cambios políticos. Y ahora que Aitor Esteban hablaba del estratego, van a encontrar esta reflexión de la filósofa Adela Cortina sobre el deterioro que ha observado este año en nuestra democracia. Esa sensación de que los ciudadanos están encerrados en su casa, que lo único que tienen que hacer es cumplir con las medidas que se les están sugiriendo, más bien temerosos, y los políticos pues van yendo a su aire, haciendo sus tramas, sus juegos, y no tiene una demasiado la sensación de que estén pensando en nosotros precisamente y en el bien común. Es miércoles, es 17 de marzo. Y estos son los titulares del día. Esta noche han entrado en vigor las restricciones del puente de San José. Contemplan el toque de queda desde las 11 de la noche a más tardar. Hay lugares en los que es antes, y cierres autonómicos de los que solo se van a librar Baleares y Canarias. Y Bruselas presenta este miércoles su proyecto para crear un pasaporte COVID. Es un certificado llamado a facilitar la movilidad entre países de la Unión ahora que llega la temporada alta del turismo. España es uno de los países que lo pidió para salvar su sector. PSOE y Podemos han acordado que Yolanda Díaz ocupe la tercera vicepresidencia del gobierno. Eso le deja un escalafón por debajo de Nadia Calviño, que va a seguir al frente del área económica. A partir de las 9, primera sesión de control al gobierno desde el anuncio de Pablo Iglesias. Y una hora más tarde comienza en la Asamblea de Murcia el debate de la moción de censura contra el popular Fernando López Miras. Todo apunta a que no va a salir adelante, pero los
los 3 diputados expulsados por Vox pueden cambiar el resultado. Y la prensa norteamericana está explicando que Washington estudia nuevas sanciones a Rusia y a Irán después de que los servicios de inteligencia norteamericanos hayan acreditado un nuevo intento de injerencia de los dos países en las últimas elecciones presidenciales. Y además, Pablo, las cifras del impacto de la pandemia en el mercado mundial de arte, que aunque siga en cifras astronómicas, se ha notado y sobre todo ha hecho que China adelante a Estados Unidos como líder mundial de subastas. Informa Pepa Blanes. 2020 ha sido desastroso para la cultura. Sabemos que la asistencia al cine y al teatro ha bajado y la música en directo tiene complicada su existencia ahora mismo. Pero también el arte sufre y mucho. Según el informe anual de Art Basel, el desplome del mercado mundial durante la pandemia ha sido muy duro. Las ventas se han situado en $50 millones, una caída de casi 15.000 millones. Eso supone volver a los números del año 2009. Hay datos curiosos en ese informe que implican lo que va a ser el futuro de las ventas de objetos decorativos, arte y antigüedades. Por ejemplo, que las ventas digitales no paran de subir y que China ha desbancado este año a Estados Unidos como líder mundial en las subastas. Y el Supremo decide hoy sobre el caso Neymar. Tiene que decidir si el juicio pendiente se celebra en la Audiencia Nacional o en la Audiencia Provincial de Barcelona. Informa Alberto Pozas. 8 años después del fichaje del delantero, la justicia todavía no ha decidido qué tribunal debe juzgar el caso, si la Audiencia Nacional en Madrid o la Audiencia Provincial de Barcelona. Es lo que va a debatir hoy el Tribunal Supremo. La Fiscalía pide que el caso se juzgue en la Nacional y los acusados que se haga en Barcelona. En el banquillo, si no hay cambios y no prospera ningún recurso, estarán Neymar, estará también su padre, el propio Fútbol Club Barcelona y 2 de sus expresidentes, Josep María Bartomeu y Sandro Rossell, algunos con peticiones de condena de hasta 5 años de cárcel. Están acusados, por un lado, de inflar el precio del fichaje del brasileño pagando varios millones de euros a su padre y también por hacerlo de espaldas al fondo de inversión que tenía el 40% de los derechos del jugador. Toca el repaso diario, lo más importante en la prensa nacional e internacional con Pedro, con Bayo, con Sastre. Y empezamos, Pedro, como no, con política y sobre todo lo que tiene que ver con las candidaturas a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Que hay muchísimo. Pero antes de nada, déjame que recomiende algo. Si ustedes tienen hoy unos minutos para ver la prensa, vayan al Periódico de Cataluña, si puede ser en internet mejor, a través del móvil o a través de una tableta, y disfruten de la novela gráfica sobre los fogones de la Kitchen. Es una historia ilustrada sobre, en fin, Villarejo y todo ese mundo turbio, con ilustraciones de Silver La Rosa, que es realmente estupenda, ¿eh? En el móvil o en la tableta, digo, es una delicia verla. Por lo demás, primera encuesta publicada tras el anuncio de Pablo Iglesias. La publica El Mundo. Los datos. Ayuso se dispara literalmente, casi dobla su representación actual, alcanza los 55-56 escaños. El PP recoge todo lo que Ciudadanos se deja, que es muchísimo, no tanto como para no entrar en la Asamblea de Madrid, que entraría. Pero el PP también consigue taponar a Vox, que se mantendría como está, 12-13 escaños, sumando por tanto unos y otros 69. Esa es la mayoría absoluta, la conseguiría por los pelos. El PSOE se quedaría segundo, Podemos que quinta fuerza, con muy poco impacto el desembarco de Iglesias, según esta encuesta del Mundo, y lo más llamativo quizá es la caída de Más Madrid, que tendría en la horquilla alta 14 escaños frente a los 20 que tiene ahora. El resto del foco está puesto en el pulso entre Rejón y Iglesias. Editoriales, por ejemplo. El País cree que las 3 candidaturas de izquierda permitirán que se apele a distintas sensibilidades y que Mónica García pueda introducir un discurso más autonómico en medio del choque ultra ideologizado. Más Madrid ha hecho, dice El País, una labor apreciable en el ayuntamiento y en la comunidad, con una oposición constante y pertinaz. El Mundo le recomienda a Ayuso que no se confíe. La suerte, dice, suele ayudar a los audaces, pero le da consejos de campaña para que gane, cosas que uno lee en una editorial. Los consejos del Mundo para que gane Ayuso. Que plantee una campaña ambiciosa, que se dirija a todo el espectro del centro a la derecha, incluso también a posiciones socialdemócratas, porque el mundo quiere que gane Díaz Ayuso, porque dice lo que está en juego es una alternativa liberal al sanchismo. A veces cree que Rejón sería un pésimo estratega si pusiese el capital político de Más Madrid en manos de Iglesias, por mucho, dice ABC, que sea una formación venida menos sin Carmena y fracturada internamente. A Iglesias cada día pues le hacen un altar en algunos de los periódicos conservadores. Le resumo hoy a Iglesias, si nos está escuchando, los elogios que le dedica, por ejemplo, el editorial de La Razón, que empieza así: es imposible separar las decisiones políticas de Pablo Iglesias de los factores psicológicos y de lo que más define su personalidad narcisista con accesos de despotismo. Por cierto, que La Razón lleva a portada este titular, y ya termino: Iglesias planea seguir de diputado si no gana el 4M. Y uno piensa, oye, pues será que pese a lo que La Razón dice Iglesias le cuenta sus planes a La Razón.
Pues no es así, porque si uno lee, en realidad no es que planea Iglesias hacer eso, es que en el PSOE se barruntan que la maniobra de Iglesias es quedarse en el Congreso si no gana las elecciones. Cartas al director de El País escribe Francisco Javier Serrano de Zaragoza y dice: abracadabra, ábrete sésamo, salacadula, son palabras mágicas usadas en los cuentos. Sabemos que son fantasías, pero en los últimos años aparecen nuevas palabras mágicas que, por extraño que parezca, tienen efecto real. Por ejemplo, fascista, rojo, negacionista, ultracatólico, una vez pronunciadas contra alguien, pues ya no se escucha lo que dice, y funciona. Funciona, se usan mucho tanto por políticos, periodistas, tertulianos, como ciudadanos de a pie. Yo sospecho cuando las escucho, porque ya no estamos, dice él, para niñerías. Pandemia, sobre todo vacunación en la prensa internacional. Cuenta el Universal en México que el gobierno de López Obrador ha admitido ya 9 fallecimientos entre los vacunados en su campaña. En la Ciudad de México este fin de semana un hombre murió de un infarto tras vacunarse con Pfizer. Y aunque no está claro ese vínculo todavía, dicen las autoridades, mientras que una mujer en Hidalgo, una mujer de 75 años, también sufrió una muerte súbita. Cuenta Paul Krugman en el New York Times. Imaginemos que en diciembre de 2019 un país X tuvo un accidente nuclear. Una pequeña explosión que dejó una nube de radioactividad que barrió por todo el mundo, causando más de 2,5 millones de muertes y provocando fuertes pérdidas en el comercio mundial. ¿De qué estaríamos hablando hoy? Discutiendo un nuevo régimen global de protocolos de seguridad. ¿Por qué un año después no estamos hablando de un plan concreto para evitar las próximas pandemias? Que las habrá, dice. Pedro, y consecuencias de la salida de Pablo Iglesias, una nueva vicepresidencia. La versión compartida del puesto que va a ocupar Yolanda Díaz en todos los periódicos es que Sánchez ha podado por lo alto el poder que Iglesias había previsto para su sucesora. Dice ABC que lo que hizo ayer Sánchez es tomar el mando y demostrar su autoridad, después de que Iglesias casi le dijera cuál iba a ser el cambio del gobierno. Cuentan en ABC también que García Egea ha ganado enteros estos días después de haber estado en la cuerda floja, y que se va a poner al ladito a Fran Hervías, el desertor de Ciudadanos, para ir trabajando con él los próximos fichajes en ese partido. La Razón hace este cálculo: la guerra entre PP y Ciudadanos amenaza 13 alcaldías, ahí donde PP y Ciudadanos gobiernan en coalición. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Vamos ya con los deportes. Hoy es cosa del director de Carrusel, Dani Garrido. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Mi primer y a lo mejor, no lo sé, que todavía tiene que jugar otro, pero de momento único representante de la Liga en los cuartos de la Champions, el Real Madrid, que regresa a esta ronda 3 años después. Eso es, superior el Madrid ayer contra Atalanta, salvo quizá los 15 primeros minutos. El Madrid concedió muy poco defensivamente. Era un partido muy importante, no podía fallar el equipo de Zidane. Se jugaba gran parte de la temporada y dentro de las actuaciones personales, Benzema alcanzó una cifra ya histórica en Liga de Campeones con 70 goles. Se sitúa a solo 1 de Raúl y a solo 2 de Lewandowski. Modric estuvo en calidad de director absoluto muy bien. A sus 35 años el Madrid completó un buen partido. PSG, Liverpool, Dortmund, Porto, Bayern y City, además del Madrid, son los clasificados, pendientes, Sánchez, de lo que evidentemente pase hoy. Claro, porque si no se va a quedar el Real Madrid como único representante español, porque hoy tiene la papeleta el Atleti, que tiene que remontar en Londres. Sí, la ida, por cierto, no fue en Madrid por el asunto de las restricciones de la cepa británica, pero fue en Bucarest. La vuelta sí va a ser en Londres, ¿no? Desde ahí, en el plano de la justicia deportiva, pues no parece que haya demasiada, ¿no? Es verdad que, ayer, por ejemplo, Simeone confirmó que Joao Félix va a ser titular. El Atlético tiene que intentar levantar el 0-1, no tiene que ir a tumba abierta tampoco, tiene que medir bien el partido, pero obviamente pues tiene que ser ofensivo. El equipo de Tuchel es un equipo que defiende muy bien, que en 12 partidos se han encajado dos goles, y vamos a ver si, por ejemplo, Ángeles, Luis Suárez es capaz de romper la racha de no gol fuera de casa en Liga de Campeones, que data de Roma 2016 en eliminatorias, así que hoy podría ser un buen día. Y el Barça, que Joan Laporta finalmente consiguió el aval de 125 millones que necesitaba para ser presidente, no sé si in extremis, al límite, pero de todas formas todavía lo tiene que validar hoy la Liga. Eso es, carrera contra el crono de Laporta para obtener ese aval. Recordemos que la Junta entrante debe avalar el 15% del presupuesto del equipo, es decir, son 124 millones, que si cuando acabas mandato... avalar con esa pasta. Eso es. Y lo importante es que si cuando acabas de ser presidente acabas en pérdidas, la Junta siguiente puede ejecutar parte de tus avales. Fue un trabajo complicado, estuvieron hasta la madrugada en una notaría con todo el papeleo, y hay un dato que ayer daba Jordi Martí que yo aluciné. Entre 15 directivos, los 15 directivos que hicieron campaña con Laporta avalan 50 millones. Bueno. Claro, faltaban 74. Pues los avalan entre 5 personas nuevas que van a ser directivos.
Quédate con el nombre de Eduard Romeu, que es vicepresidente de la empresa catalana Audax, que trabaja con energías limpias y que va a avalar 40 millones. Bueno, pues algo de dinero debe tener. Esa pasta, digo yo que es para algo mandar. Algo de dinero debe tener. Hasta luego. Digo yo. Hasta luego. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángel, y buenos días a todos los amigos. Ayer, Mónica García, de Más Madrid, respondía, como saben, a Pablo Iglesias y le decía que no van a sumar en las elecciones. Y le dijo, como sin duda ya han escuchado, lo siguiente. Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Y dijo más. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Y más aún. Ni más frivolidad, ni más espectáculo, ni más testosterona. Pero después de decir todo esto, cuando ya había quedado claro que no quiere sumarse a Iglesias por frívolo, por hacer espectáculo, por confundir Madrid con una serie, por pretender apartar a las mujeres y por tener demasiada testosterona, después de todo eso añade: si cada uno juega el rol que le toca, siendo responsable y remando hacia el mismo objetivo, no me cabe duda de que sumaremos. O sea, no quiero sumar contigo, Pablo Frívolo. Bueno, no quiero sumar contigo ahora, pero después de las elecciones ya sí sumamos. De verdad, políticos, algún día seréis capaces de mantener una postura de manera categórica y sin fisuras. Quiero entenderos, me esfuerzo en entenderos, pero con vosotros que me hago un lío, de verdad, leche. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. En la Cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Despejado el panorama de las candidaturas para las elecciones autonómicas de Madrid, tras el no de Íñigo Errejón a Pablo Iglesias, ya están todas las cartas sobre la mesa. La izquierda se va a presentar con 3 siglas diferentes, abortando la pretensión de Pablo Iglesias de ir en coalición con Más Madrid, que es más fácil que den respuesta a las distintas sensibilidades de ese flanco político. 3 candidatos con 3 personalidades bien distintas, pero con una idea común. Ahora no se han entendido, pero si los resultados dan, va a ser imprescindible que se entiendan a posteriori. Así pues, con las candidaturas definidas, la batalla de Madrid ya está servida. Batalla que se juega en la capital, pero que va a tener y ya está teniendo repercusión en la política nacional. Previamente a las elecciones, por los cambios en el gobierno obligados por la salida de Iglesias, por la aceptación de Pablo Casado del discurso trumpista de Ayuso, por la crisis abierta en Ciudadanos a raíz de la convocatoria electoral y de las mociones de censura. Y posteriormente a las elecciones y en función de los resultados, porque sabremos si el giro de Casado es circunstancial o permanente, si su liderazgo se refuerza o se debilita, si la izquierda tiene tantas almas como candidatos, si el proyecto político de Pablo Iglesias sobrevive y si él acepta lo que puede ser su nuevo trabajo, diputado en la Asamblea de Madrid, y si el PSOE sigue fuerte para apuntalar al inquilino de la Moncloa. Pero entre una cosa y la otra, entre la previa y el post de las elecciones, preparémonos para la batalla donde parece que poco espacio va a tener el debate de los proyectos y de las soluciones. De momento, la presentación de las candidaturas ya ha opacado lo esencial, que es la grave crisis sanitaria y económica, porque en esto Madrid también es España. Tiene los mismos problemas y necesita las mismas soluciones que el resto del país, aunque de momento parezca que lo prioritario sea la ocurrencia o la descalificación. Ojalá se abran camino las propuestas, porque hay candidatos que las tienen. Ojalá no queden sepultadas por el ruido, porque los madrileños, como el resto de españoles, lo que necesitan son respuestas. Ángeles Barceló. Bien, otro día de sol, aunque el viento acentuará la sensación de frío, Jordi. Última jornada de tiempo más o menos primaveral con el frío de ahora mismo, pero durante la tarde el ambiente al sol será agradable, con este matiz que comentas, el del viento, que se va a reforzar en todo el país, especialmente intenso el viento del norte, la tramuntana en los Pirineos y el norte de Baleares. Sol, nubes con alguna llovizna en el Cantábrico más oriental y el Alto Ebro. Todo esto, la antesala al descenso pronunciado de temperaturas a partir de mañana. Y entre la política y las vacunas iremos
Van a salir varias fotos buenas esta mañana del Congreso, de la sesión de control y del Pleno, en el que veremos coincidir a Pablo Casado con Inés Arrimadas o a Pedro Sánchez junto a Pablo Iglesias, que se vieron ayer pero en privado, después de que el vicepresidente anunciara que deja el gobierno. Lo anunció cuando Sánchez estaba con Macron en Montauban, en Francia, donde el presidente aseguró que no habría problema en que Unidas Podemos conservara la vicepresidencia. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sánchez hablaba de la vicepresidencia segunda. Yo soy una persona que cumple con los acuerdos del gobierno de coalición. Creo que lo he demostrado a lo largo de este año largo. Hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el gobierno. Por tanto, en eso no va a haber ningún tipo de problema ni de malentendido. Y es en los números donde anduvo ayer el debate, porque Podemos quería mantener ese rango, pero eso implicaba que Yolanda Díaz, al frente de trabajo, estaría por encima de Calviño, que coordina el área económica. Al final, la disputa de los números se resolvió rápido. Calviño será la vicepresidenta segunda y Díaz la tercera. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Se resuelve el problema en el gobierno, en el que entrará Ione Belarra como ministra, aunque hay cierto malestar de fondo. Sí, reprochan a Pablo Iglesias que no diera al presidente ni 24 horas para prepararse y que quisiera marcarle el paso. Así que Sánchez ayer, ya en la Moncloa, puso sus condiciones y planteó que para ocupar la vicepresidencia segunda, Yolanda Díaz tenía que dejar trabajo, que era algo que todos asumían que no iba a ocurrir. Con la solución que han dado, aseguran fuentes gubernamentales que corrigen la incoherencia en la estructura del gobierno y que evitan además que Iglesias empuje a Sánchez a agraviar a Nadia Calviño, que es la diana permanente de los dardos morados. La persona de Podemos con más rango en el gobierno va a ser Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera. Con ella en el PSOE dicen que todo fluye con facilidad, pero cuentan con que Pablo Iglesias, como líder del partido, mantendrá la interlocución con Sánchez, y hay ministros que temen que desde fuera marque sus líneas rojas con más claridad. ¿La salida de Iglesias cambia algo? ¿Tienen base las especulaciones sobre un posible adelanto electoral? Preguntaron ayer a la portavoz. Rotundamente no. Tiene ninguna implicación en la continuidad, para nada hay previsto ninguna circunstancia distinta de agotar esta legislatura. En fin, estaremos pendientes de la imagen del Congreso esta mañana. Hasta luego, Inma. Hasta luego, gracias. En el mismo Congreso pueden coincidir también Iglesias y Errejón. Coincidir físicamente, claro, en las listas por Madrid ya sabemos que no lo van a hacer sus partidos. La candidata de Más Madrid, Mónica García, la anunció en un vídeo por la mañana. Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Y por la noche estuvo aquí en la SER, en Hora 25. Hace 2 días estábamos muy preocupados, sinceramente, porque Unidas Podemos no llegaba a ese 5% y creo que ese problema está resuelto. Creo que la composición electoral en la Comunidad de Madrid es suficientemente proporcional para que todos los grupos que pasemos del 5% tengamos representación. Y eso yo creo que moviliza. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así que la izquierda concurrirá en Madrid con 3 listas distintas. Sí, la del PSOE, que encabezará Ángel Gabilondo y que sigue sin número 2. En el partido han dicho que puede haber algún movimiento sorpresa. Estará la candidatura de Más Madrid con Mónica García, sin tutelas ni frivolidades. Y estará Podemos con Pablo Iglesias al frente. En la formación morada dicen que es un error no concurrir juntos a las urnas. Isa Serra. Es un error. Yo creo que lo que nos estaba pidiendo muchísima gente es que fuésemos unidos, que la unidad es un clamor y que desde luego teníamos que por lo menos sentarnos a hablar. Más Madrid hablará, dice, con Podemos, pero después de las elecciones el PP ha denunciado a Pablo Iglesias ante la Junta Electoral por anunciar su candidatura en Madrid desde su despacho de vicepresidente. El otro punto de interés esta mañana está en Murcia, porque empieza el debate de la moción de censura que el PP está seguro de que fracasará. Maika Sánchez, buenos días. Buenos días. Lo único claro en Murcia ahora mismo es que pase lo que pase, gana Vox, que si ya tenía el poder de condicionar el gobierno de López Miras con exigencias como la aplicación del PIN parental, con la división de Ciudadanos refuerza ese poder. Tendrían menos influencia, pero también tendrían en el caso de que saliera adelante la moción de censura con sus votos. Por eso, a pesar de que la tentación de sacar al Partido Popular del poder en Murcia tras 26 años es grande, Podemos ya ha anunciado que si Vox apoya la moción, ellos votarán en contra, porque su objetivo era precisamente frenar a la ultraderecha. El PP da por desactivada la moción de censura y hoy presumirá de ello en el Congreso Teodoro García Egea. Aunque al PP hay un hombre que le va persiguiendo, del que cuanto más reniega, más presente está. Hoy empiezan en la Cámara las comparecencias por la Comisión de Investigación de la Kitchen y empiezan precisamente
concretamente por Luis Bárcenas. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días. Bárcenas está citado a las 4 de la tarde y comparecerá por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, acompañado de su abogada. El Parlamento ha aceptado esta fórmula planteada por el extesorero para evitar posibles contagios por COVID y el confinamiento que hubiera tenido que hacer después. Ave en curso, en la Audiencia Nacional ha ratificado que el PP de Rajoy ordenó la operación policial para robarle las pruebas que incriminaban a la cúpula del partido y que incluso Rajoy tiró documentos al destructor de papeles. El PP da a Bárcenas por amortizado y habrá que ver si hoy sigue su estrategia de no responder a nada que tenga que ver con él. Los socialistas esperan que tire de la manta, aunque creen que es impredecible y que podría negarse a contestar, alegando que puede afectar a su defensa. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En circunstancias normales, miles de personas se estarían preparando para salir mañana y pasar fuera el puente de San José, quien lo tuviera. Valencia estaría en plenas fallas, sería uno de los destinos para muchos. La Comunidad Valenciana es una de las autonomías en las que el puente va a ser festivo junto a Madrid, Euskadi, Extremadura, Murcia, Navarra y Galicia. Y desde esta medianoche pasada ha entrado en vigor el cierre perimetral que rige ya en todas las comunidades, salvo en Baleares y en Canarias. En cuanto a la movilidad, es muy relevante lo que va a pasar en Europa, porque hoy la Comisión Europea va a presentar su propuesta de pasaporte o certificado de vacunas, con la idea de que esté listo en verano y permita el desplazamiento de millones de europeos. Es relevante, ¿por qué? Pues porque vamos a conocer la propuesta que hace Bruselas en medio de este debate que hay entre países, porque quienes hayan accedido a la vacuna podrán moverse de una manera distinta a los que no lo han hecho, porque también hay diferencias médicas, éticas. Y en mitad de esas diferencias sabremos exactamente lo que propone la Comisión en una iniciativa que espera con urgencia el sector turístico. Griselda Pastor. Estamos ante el primer proyecto de certificado sanitario europeo con código de barras y 3 datos: vacuna, test PCR o alternativamente el nivel de anticuerpos si el que viaja ha pasado el COVID, porque lo que aquí regula la Comisión es exclusivamente el uso de estos datos para viajes entre países miembros. Cualquier opción distinta, sea para el colegio, el teatro o el baile, y esto son solo 3 ejemplos, la Comisión mantiene que es una decisión nacional. Como nacional también será saber si la vacuna rusa o la vacuna china se pueden aceptar como pasaporte de viaje, porque inicialmente la Comisión no incluye en el proyecto más que a las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Una de esas vacunas es la de AstraZeneca, en cuya confianza se ha vuelto a ratificar la agencia. Los beneficios de esa vacuna son mayores que los riesgos, insiste la directora ejecutiva de la Autoridad Europea del Medicamento, según la cual no hay evidencias de que los trombos detectados en una parte minoritaria de los vacunados estén relacionados con las dosis que recibieron. Pero la realidad, Bayo, es que la vacuna sigue centrando la atención internacional. De hecho, en las últimas horas, Bélgica, Canadá y Brasil han confirmado que seguirán usando esa vacuna, como también lo hará Australia, cuyo ministro de Sanidad defiende su uso de forma clara e inequívoca. Más prudente se ha mostrado el primer ministro francés. Jean Castex prefiere esperar al dictamen de la EMA para reactivar la administración del remedio, aunque dice estar dispuesto a dar ejemplo, vacunándose rápidamente con dosis de AstraZeneca para mostrar que es una vacuna segura. Castex podría decretar, por cierto, hoy el confinamiento de la región de París ante el mayor repunte de la pandemia desde noviembre en Francia. Las infecciones también van al alza en Serbia, Hungría, Italia, también en Chile, en India, mientras en Brasil han superado los 2.300 fallecidos este martes. Es su mayor cifra diaria de víctimas mortales en toda la pandemia. Pues aquí de momento va bajando la incidencia, es verdad que de manera más lenta, solo ha caído 1 punto en un día en España, y eso si nos fijamos en la media, porque si se observa territorio a territorio, la cosa cambia, la incidencia solo ha descendido en 6 autonomías. Ayer se registraron 141 fallecimientos y el porcentaje de ocupación de las UCI está ahora mismo en el 20%. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a ir a Canarias, donde han tenido que trasladar a 20 personas al hospital después de que fueran rescatados de la patera con la que intentaban llegar a la costa. Hay entre ellos un niño en estado crítico. En realidad, Salvamento Marítimo acaba de retomar ya la búsqueda de 4 pateras que llevan en total a 145 personas a bordo. En 15 días han llegado a las islas 239 personas, es más del doble que los 15 días anteriores. Desde Canarias, Héctor Palmero, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Lo que ha supuesto un aumento del 119% respecto a las 2 últimas semanas de
febrero, cuando arribaron al archipiélago 109 personas. Se ha vuelto a activar la conocida como Ruta Canaria durante la jornada de hoy, muy pendientes, como decían, del rescate de salvamento marítimo de esas 4 embarcaciones que se entrarán en una franja del Atlántico situada entre Gran Canaria y Cabo Bojador, en el Sáhara Occidental. Precisamente del Sáhara Occidental salía esa patera que fue rescatada anoche tras estar 5 días en mitad del océano y que provocó que, después de la asistencia de Cruz Roja, casi un 40% de sus ocupantes, una veintena de personas, tuvieran que ser derivadas a diferentes centros hospitalarios. El más preocupante, ese niño en estado grave que mencionaban y una mujer embarazada. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Estados Unidos acusa a Rusia de injerencias en las elecciones presidenciales, en las de 2016, pero también en las del año pasado. De hecho, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han publicado un informe en el que señalan que el Kremlin, Moscú, trató de interferir a favor de Trump en las 2 convocatorias anteriores. Informa desde Washington Carlos Pérez Cruz. El expresidente Trump se quejó en múltiples ocasiones que de lo único que hablaban sus detractores es de Rusia, Rusia, Rusia. Según la inteligencia estadounidense, Moscú intentó echarle un cable en 2016 y, según un informe desclasificado ayer, también en 2020, pero ni la suerte del republicano fue la misma el año pasado, ni tampoco la intensidad con la que Rusia, según Washington, trató de interferir en el proceso electoral. Putin quería a Trump, dice el informe, y para ello trató de propagar información falsa, utilizando también a personas próximas al presidente. No la citan, pero todo apunta a, por ejemplo, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, que ya dijo en su día que pensaba que no hay nada malo en recibir información de Rusia. También Irán buscó influir, no así China. La directora nacional de inteligencia, Avril Haines, dice que los adversarios de Estados Unidos buscaron exacerbar las divisiones y minar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Claro que, visto en perspectiva, el enemigo estaba en casa. A Trump, que esta noche ha reaparecido en la Fox, no le han preguntado por este asunto, le han preguntado por la vacuna y ha recomendado a la gente que se vacune, que es algo que no quieren hacer muchos de sus seguidores. Ha pronosticado también que va a empeorar la crisis en la frontera con México, de lo que ha hablado el presidente Biden. Biden, que pide a los migrantes que se queden en sus países, que no vayan a los Estados Unidos, no se vayan de su pueblo, ha dicho en la ABC, ante el auge sobre todo de menores de edad no acompañados que están llenando las fronteras. Se calcula que en este momento hay 4.200 niños no acompañados en las instalaciones de detención a corto plazo. Y en Francia, Nicolas Sarkozy vuelve a los tribunales. Condenado, ya saben, por corrupción, por tráfico de influencias, ahora el ex jefe de Estado será juzgado por financiación ilegal. Desde París, Irene Casado. La aventura de Nicolas Sarkozy continúa en los tribunales franceses. A partir de este miércoles, el expresidente galo será juzgado por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, un delito penado con hasta 1 año de prisión y 3.750 euros de multa, todo por sobrepasar el límite máximo de gasto permitido por la ley. En concreto, la campaña de Sarkozy costó 42,8 millones de euros, cuando el límite legal era de 22,5 millones. Parte de sus cuantiosos desembolsos habrían sido ocultados a través de un complejo sistema de facturas falsas. Junto a Nicolas Sarkozy, en el banquillo de los acusados se sentarán otras 13 personas, la mayoría altos cargos de su familia política, el Partido Conservador, los republicanos. Josep Ramoneda, buenos días. Hola, buenos días. No te libras, aunque estés a 600 y pico kilómetros de distancia. No, ciertamente, todo rebota, ¿no? Exacto, exacto. Teodoro León Gros, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Epicentro en Madrid, pero onda sísmica por toda España, de lo que pase. Sí, no solo por el enjambre sísmico que ha provocado lo de Murcia, sino sobre todo porque Madrid es la capital de todos. Eso sí, a veces los medios de comunicación, además de convertirlo en la capital, lo convierten en el barrio de toda España. Fernando Vallespín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tú eres el único que sí o sí te lo tienes que comer, porque incluso tendrás que escucharles para decidir que votas. Si es que votas. Pero lo de Madrid me recuerda a eso que decía Hussein, ¿no? Saddam Hussein, con eso de la madre de todas las batallas, ¿no? Sí. O sea, que parece que se presenta como eso, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, no deja de ser una elección local, ¿no? Sí. Vamos a hablar mucho de lo que ha pasado en las últimas horas políticamente hablando en la Comunidad de Madrid, pero que tiene, que los capilares, los vasos capilares se extienden a todo el territorio español. Pero primero quiero que escuchen la explicación, o una de las explicaciones que dio ayer la candidata de Más Madrid, Mónica García, al no
a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, cuando decidió presentar su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tendió la mano a Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. Hubo unas horas de incertidumbre sobre cuál sería la respuesta. Finalmente la respuesta fue negativa. No se la dio Íñigo Errejón, sino que la respuesta se la dio la candidata, que es la que ha estado trabajando desde hace tiempo para esa candidatura. Y decía esto y de esta manera. Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Los madrileños y madrileñas están pasando por una crisis sin precedentes. A la irresponsabilidad de la señora Ayuso de convocarnos a unas elecciones en plena pandemia no podemos sumarle ni más frivolidad, ni más espectáculo, ni más testosterona. Introdujo Ramoneda, Mónica García, la variante del feminismo para argumentar el no de Más Madrid. Fue una intervención mucho más larga, en la que también ella reivindicó lo mucho que lleva haciendo y lo mucho que lleva trabajando en esta candidatura. A mí me ha parecido muy interesante el final, ¿no? No hay que contribuir a más frivolidad, más espectáculo y más autoritarismo, para decirlo así, ¿no? Bueno, me parece una buena respuesta. Creo que vivimos en un momento muy desconcertante en que la política, yo ya no sé nunca cuándo juegan a hacer política y cuándo hacen política. Y me parece que necesitamos gente dispuesta a hacer política, ¿no? Y realmente la maniobra de Pablo Iglesias, que en algunos sentidos me parece que es una maniobra bastante interesante, yo creo, en fin, con todo el riesgo de equivocarme, que es un principio de la salida de Pablo Iglesias de la política, pero en fin, esta es otra historia. La operación de Pablo Iglesias, que evidentemente tiene un objetivo, que es rescatar a Podemos en un momento muy difícil, pues bueno, tenía unas pretensiones que eran muy difíciles de satisfacer, que es decir, yo ya estoy aquí, ahora hay que unificar la izquierda. ¿Y qué quiere decir unificar la izquierda? Pues que todos los partidos al margen del PSOE se junten en torno a mi candidatura. Quítate tú que claro, me pongo yo. Esto es muy, sobre todo sabiendo la diferencia, ¿no? 20-6, si no estoy equivocado, ¿no? Sí. Y parlamentarios de unos y otros. Bueno, pues a mí me parece la respuesta muy bien. Contra la frivolidad, el espectáculo, la Hablaremos de la decisión de Pablo Iglesias y de la repercusión que ha tenido, entre otras cosas, un cambio en el gobierno. Pero decía una cosa, Fernando, decía una cosa Ramoneda, ¿no? Que es el momento de hacer política. Mónica García es lo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Ella ha hecho una oposición en la Asamblea de Madrid, entre otras cosas porque como el tema durante el último año ha sido la pandemia, la gestión de la pandemia, ella como nadie conoce cómo se gestiona o cómo se está gestionando la pandemia, porque ella todavía compatibiliza la política con su profesión de anestesista y ha hecho una oposición en la Asamblea de Madrid muy dura y muy rigurosa, Isabel Díaz Ayuso. Así es, ¿no? Y bueno, luego yo creo que lo que dijo ayer es el primer acto de campaña, sí, ¿no? Y además yo creo que lo ha colocado en el centro de la campaña. Además, a mí me ha gustado bueno, aparte por el contenido, me ha gustado por eso, ¿no? Y porque es algo que me parece que es muy importante hacerlo explícito, ¿no? O sea, que la política local y regional tiene que ser para quien se la trabaja. No para que los políticos desde arriba se traten de poner medallas, después se atribuyan luego los resultados. O sea, yo creo que es una política muy sacrificada, muy, digamos, con poco eco nacional, por razones obvias, ¿no? Salvo cuando se produzca algún escándalo o alguna situación de esas, ¿no? Y por tanto, claro, la frustración que debe de sentir alguien, ¿no? Que está todo el día llevando, no sé, tratando de sostener una política en la Asamblea, tratando de unificar las fuerzas dentro del propio partido, que no se desmoralicen, etcétera, y de repente que alguien aparece, digamos, ahí, digamos, de sustancia divina que aterriza, ¿no? Y dice, bueno, no os preocupéis que yo resuelvo los problemas. Bueno, pues mire, de entrada no, luego ya veremos, pero de entrada no. ¿Qué es lo que le han dicho? Y me parece inteligente porque además ha dotado de contenido a una campaña que es la que tenía Más Madrid, que iba a verse muy, muy, muy,
muy apagada por ese choque, ¿no? de entre Ayuso, ¿no? y Iglesias, ¿no? Sí. Y es una manera de decir, ¿no? Que yo tengo aquí un territorio, ese territorio es relevante. Como le ocurre también a Gabilondo, porque Gabilondo realmente va a representar en cierto modo la política tranquila, ¿no? El efecto Illa, ¿no? Y si sabe, que es curioso, ¿no? Dos filósofos, que sean dos filósofos, precisamente los hombres tranquilos, debe ser cosa del estoicismo, ¿no? Pero eso me parece que es muy importante, ¿no? Me parece muy importante y sobre todo porque yo creo que los españoles en este momento no estamos para política épica, ¿no? Estamos para política, digamos, de sumar, de resolver problemas que además son muy complejos. De política pragmática. Efectivamente. De política pragmática, y eficaz, ¿no? Exacto. Sí, es verdad lo que tú decías, Ángel. Probablemente muchos piensen hoy aquello de A Star is Born, ¿no? Ha nacido una estrella, porque efectivamente el vídeo de Mónica García ayer fue impactante, ¿no? Fue excelente y tuvo algún golpe brillante. Aquello, bueno, es verdad que ya puede resultar algo previsible, pero aquello de decirle a Pablo Iglesias que esto no es una serie de Netflix, pues era un golpe al mentón, ¿no? Un uppercut directo. Pero no sé si tenía más mala leche, con perdón, lo de Mónica García o el elogio de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias diciendo que había hecho una gran gestión en las residencias en la primera ola. Pero desde luego han sido elogios envenenadísimos. Yo creo que efectivamente alguien puede pensar que ha nacido una estrella, pero Mónica García, quienes seguimos la política, pues sabemos que ha hecho una labor excelente y que es alguien que tiene talento y que tiene un gran compromiso y bueno, yo creo que será interesante. Para el electorado de izquierda también va a ser interesante la posibilidad de elegir entre perfiles que son notoriamente distintos y que, bueno, pues lejos de ese mensaje oportunista de Pablo Iglesias que pretendía llegar y arrebatarle el liderazgo, bueno, por su perfil de macho alfa, yo creo que está muy bien la respuesta de Mónica García y que está muy bien el escenario que deja para una campaña. Pues sí, que va a ser inevitablemente de toda España. Yo, Ángel, un par de cosas, ¿no? Por un lado, ¿por qué comentábamos antes tiene tanta incidencia, tanta importancia para el conjunto de España esta campaña de Madrid? No había ocurrido otras veces, ¿no? Sobre todo en el tono de esta vez, ¿no? Yo creo que son por dos cosas, ¿no? Una, por esta invención del separatismo madrileño que ha construido Ayuso. Bueno, el procés de Madrid. Exactamente, y esto pues tiene impacto del mismo modo que el proceso catalán también lo tiene. Las elecciones catalanas también pesan mucho sobre España, ¿no? Pero sobre todo, y en el terreno más directo de lo concreto, es que en estas elecciones se juega algo muy importante, que es la consolidación de la nueva derecha como una alianza PP-Vox. Y esto es lo que se juega en estas elecciones de una manera clarísima, ¿no? Y por tanto, me parece muy bien que todos sus adversarios apuren al máximo las posibilidades, lo que puedan conseguir. Es un gran desafío para todos. Vamos a tener a partir de ahora una derecha conforme al tándem Ayuso-Abascal. Pues esto se juega en Madrid. Poco más de un cuarto de hora empieza la sesión de control al gobierno en el Congreso. Carolina Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Teníamos sesión hoy con un morbo especial porque después de toda la tormenta política de estos días, seguro que habrá alguna referencia o al menos se cruzarán miradas, Iglesias con Pedro Sánchez, con Errejón, se hablará de Murcia, se hablará de Madrid. Desde luego, decía ayer Aitor Esteban que vienen semanas de hostilidades en la tribuna del Congreso por la campaña electoral en Madrid. Lo preguntabas antes a Pablo Iglesias, le quedan al menos 2 sesiones de control sentado en el banco azul como vicepresidente, así que seguramente. Ayer el PP daba pistas sobre el tono que va a emplear con Iglesias. Cuca Gamarra le llamaba vago redomado. Vamos a ver cómo responde él a esos ataques esta mañana. Habitualmente trata de contenerse bastante en las sesiones de control y bueno, pues hoy vamos a ver si se lanza ya al cuello del PP o se agarra un poco todavía los machos mientras sea vicepresidente, ¿no? Y esté sentado en ese banco azul. Los populares le han pedido que dimita, lo va a hacer cuando empiece la campaña el 17 de abril y Vox le ha pedido que deje el escaño. Esto último no han confirmado los de Podemos que lo vaya a hacer antes de las elecciones. Además de Casado, hoy va a preguntar al presidente Íñigo Errejón, que es protagonista indirecto de la campaña en Madrid y que lleva 24 horas en silencio para no robarle, decía, el protagonismo a una mujer, y también Rufián, así que va a ser un buen momento para testar también el estado de las relaciones con los socios de investidura.
investidura. El foco, Áñez, va a estar puesto también esta mañana en Arrimadas, aunque hoy no pregunta al presidente y además últimamente se muestra bastante huidiza por los pasillos del Congreso. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que da de sí esta sesión de control. Podremos escuchar algunas de las preguntas, sobre todo las que se formulen al presidente del Gobierno a partir de las 9 de la mañana. Carol, gracias. Hasta ahora, buenos días. Una de las primeras consecuencias de la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, de abandonar la vicepresidencia segunda, es que tiene que haber esa remodelación. Recuerden que Pablo Iglesias le pidió a Pedro Sánchez que fuera Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, quien ocupara la vicepresidencia que le corresponde a los morados según el acuerdo de coalición. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Lo que pasa es que ya hay un movimiento. En lugar de vicepresidencia segunda, que es la que ocupaba Pablo Iglesias, Yolanda Díaz será vicepresidenta tercera. Sí, han querido evitar la incoherencia en la estructura del Gobierno, que la ministra de Trabajo esté por encima de Nadia Calviño y también que Pablo Iglesias empuje a Pedro Sánchez a agraviar a la vicepresidenta económica, que es la más atacada por Podemos. Nos explican fuentes gubernamentales que el presidente no iba a permitir esa lectura y hay distintos ministros del PSOE que ayer admitían su malestar por cómo hizo las cosas Iglesias, sin darle ni 24 horas a Pedro Sánchez para prepararse, marcándole el paso. Así que ayer en la Moncloa, tras verse con los suyos, el presidente puso sus condiciones, y es que para ocupar la vicepresidencia segunda, la que según el pacto correspondía a Podemos, pues Yolanda Díaz tenía que dejar el Ministerio de Trabajo, que por otro lado era algo impensable para unos y otros. Así que realmente el pulso duró poco y Yolanda Díaz será vicepresidenta tercera por debajo de Nadia Calviño. Y con estos cambios y la salida del Gobierno de Iglesias, ¿qué se puede esperar del futuro del Gobierno? Yo no sé si se espera que haya más estabilidad el resto de la legislatura, que haya no menos diferencias, pero a lo mejor que no se escenifiquen tanto las diferencias entre los socios. ¿Qué se espera? Ayer la portavoz reforzó en la rueda de prensa el mensaje que ya lanzó Sánchez en Montauban el lunes, el de la estabilidad. Negó que la salida de Pablo Iglesias ponga en riesgo la legislatura, pero la sensación en el PSOE es que vamos a un escenario nuevo y no precisamente más fácil. Con Yolanda Díaz la relación dicen que es fluida y que eso va a facilitar las cosas dentro del Gobierno. Ella va a ser la persona con más rango de Podemos en el Ejecutivo, pero temen que desde fuera Pablo Iglesias, como líder del partido, marque sus líneas rojas con más claridad. Hay ministros del PSOE que hemos consultado que coinciden en que puede ser más dañino fuera que dentro. Ayer un socialista, Ángels, era muy gráfico y me recordaba una frase del secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, de Robert McNamara, cuando aconsejó a su jefe, el presidente, que integrara a su rival, y le decía que es mejor tener al indio dentro de la tienda meando hacia afuera que tenerlo fuera meando hacia adentro. Bueno, pues eso, llegados a este punto y después de todo lo que han debatido sobre la presencia o no de Iglesias en el Gobierno, pues algo así es lo que piensan muchos en el PSOE en este momento. Muy gráfica. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Más estabilidad o menos estabilidad en el Gobierno, Fernando? ¿Qué piensas tú? Pues no Teniendo lo sé. a Pablo Iglesias fuera del Gobierno, pero evidentemente fuera del Gobierno y al menos en los primeros compases en una precampaña y en una campaña electoral. No lo sé, porque esto nos retrotrae a la pregunta que nos hicimos todos, ¿no? Que es ¿por qué ha hecho este movimiento Pablo Iglesias, ¿no? Y mi opinión personal es, antes lo ha dicho Josep, efectivamente, necesitaba recomponer Podemos, es una buena oportunidad para hacerlo. Estaba perdiendo en todos los lugares, o sea, otra vez una pérdida territorial sería nefasto. Pero yo creo que también hay algo, buscar una cierta autonomía respecto del propio gobierno, respecto al Partido Socialista en concreto, ¿no? Mi opinión personal, muy personal, es que Podemos nunca ha abandonado la idea del sorpaso. Es decir, que eso sigue todavía en el horizonte. Que la coyuntura, este contexto, le está dando una oportunidad magnífica. Digamos que un discurso populista de izquierdas funciona mejor cuando tiene enfrente un discurso populista de derechas. De lo que se trata es de dividir la política entre esos dos bloques, ¿no? Ellos, nosotros, y ya está. Y a partir de ahí tratar de acumular la mayor cantidad de apoyos posibles, ¿no? Y entonces esta oportunidad se lo brinda, pero también hay otra oportunidad, que es que estamos en una situación de crisis pavorosa y que el discurso, ¿no?, de la brecha social, digamos, de un poco de la izquierda convencional, pues tiene mayor credibilidad, ¿no? Y entonces ahí es donde va a tener las manos libres para poder criticar al gobierno un poco como le dé la gana, ¿no? Entonces yo creo que esto va a provocar de facto más inestabilidad, pero es mi opinión personal, o sea, que yo lo veo así, porque además yo creo que él quiere manos libres ahora mismo, ¿no? Si tiene que recomponer el movimiento, además lo quiere recomponer bajo las circunstancias idóneas, crisis económica y teniendo enfrente
un populismo de ahí de surgió derechas. de otra crisis económica muy importante. Claro, es que estamos ya a punto del aniversario del 15M, ¿no? Y entonces es una manera también de reivindicar todo eso, es decir, volver a los orígenes con un objetivo muy claro, sin el cual Podemos, digamos, el movimiento político de Podemos carece de sentido, que es ocupar el máximo espacio posible de la izquierda, ¿no? Y para eso hace falta la pasoquización o el sorpaso, llámese como se quiera, ¿no? Y esto puede ser, digamos, la primera batalla, ¿no? Otra vez que recupere esa fuerza que se había perdido. En parte se había perdido también porque el propio Pablo Iglesias pues se había incorporado a las instituciones, etcétera. Se sale de las instituciones y puede otra vez conectar con los ideales de esa lucha. Lo que yo no sé es si ya la gente no está un poco cansada para volver otra vez a esta política épica, parece, ¿no? No parece, ¿no? Es verdad, yo creo que la década del 15M es un aniversario, pero, Fernando, más que una oportunidad, puede ser una radiografía de contraste, ¿eh? Es decir, que las ilusiones... Yo no digo que le vaya a salir, yo digo que es lo que está buscando. Sí, creo que lo está haciendo además, pero que creo que esa radiografía de contraste puede ser más dura que beneficiosa, aunque efectivamente fuera de las instituciones tendrá alguna oportunidad más. Hombre, yo que todavía conserven la idea del sorpaso, pues es relativamente posible, pero a corto plazo están en la del sostenazo, ¿no? A ver si no se sostienen, porque el CIS de ayer fue bastante demoledor, es decir, situaba a Unidas Podemos en el nivel de Ciudadanos, ¿no? Por debajo del 10%. Por debajo del 10%. En todo caso, la pregunta de Ángels de la estabilidad es seguramente algo más de estabilidad dentro del gobierno, sí haya, pero ojo, la meada del indio va a existir. Es decir, Pablo Iglesias se va afuera para tener la libertad de moverse alrededor de la tienda y dentro de la tienda caerán gotas. Válgala, en fin, prolongando. Por mucho que apunte en otras direcciones, seguro. En fin, en todo caso. Vaya idea he tenido Irma. Pero sí, bueno, Cuca Gamarra, muy groseramente en esa retórica que ahora se estila tanto, ¿no? Con esto de vago redomado, yo creo que a Pablo Iglesias sí se le ha visto en este año que la gestión no le apasiona, no se le recuerda ningún gesto. A diferencia de Yolanda Díaz, que sí ha demostrado ser una gestora eficaz, una gestora comprometida y que ha ofrecido resultados a la sociedad, bueno, pues el balance como gestor de Pablo Iglesias es nulo, ¿no? Entonces yo creo que él sabe que sus oportunidades están mejor fuera que dentro del gobierno. Para Podemos con esa nueva candidatura, con ese nuevo cartel, y para él en particular. Ramoneda. Sí, yo creo que Pablo Iglesias no puede ir mucho más lejos, digamos, que salvar los muebles, porque la situación es muy distinta. En la irrupción, en el impacto de lo que fue en su día el 15M, jugaba muchísimo el factor sorpresa y la construcción de unas personalidades desconocidas que pues generaron una cierta sensación, una cierta impacto, y sobre todo por el coraje de un movimiento antisistema de entrar a partir de un momento dado en 2014 a desafiar a los partidos clásicos en las instituciones. Esto fue el gran salto y por tanto disputar las elecciones e intentar ganarlas, ¿no? Esto fue el gran salto. Ahora, pasado todo este tiempo, primero, Iglesias ya no es aquel joven que irrumpía en escena y que parecía yo que sé, sino que es un personaje muy considerable gastado, pero sobre todo a mí me parece que ahí el problema fundamental de Podemos es que no tiene una organización sólida territorial. Es decir, no olvidemos nunca, y esto es desde el primer día, Podemos todos los éxitos los ha tenido allí donde iba con otros. En Galicia con las mareas, en Cataluña con los comunes, en Madrid con Carmena, me olvido alguna, sí, en Valencia con Compromís, y quizás me olvido todavía alguna. Esto es muy importante. Cuando han decaído sus socios, ellos solos no han sido capaces de tirar adelante en ninguna situación, no han ganado en ningún territorio en el que no fueran asociados con otros. No solo no han ganado, Ramoneda, se quedaron fuera, por ejemplo, del Parlamento gallego en las últimas elecciones. Exactamente, simplemente porque se separaron de las mareas. Bueno, con este panorama yo veo muy difícil que Iglesias pueda aspirar a mucho más que de momento a salvar los muebles y que Podemos, digamos, para decirlo así, no se
hunda del todo. Y a partir de aquí vendrá una renovación del escenario Podemos, y yo no estoy seguro que Iglesias pueda tener un gran papel en él, sobre todo según cómo funcionen los ministros que se quedan. Y en esta circunstancia, pues bueno, puede llegarse a situaciones de tensión bastante considerable. Sonido en directo del Congreso de los Diputados, a punto de empezar la sesión de control al Gobierno, una sesión que tiene como contexto todo lo acontecido en la política española en las últimas horas, desde la presentación de la moción de censura en la Comunidad de Madrid, moción de censura, por cierto, que hoy empieza a debatirse, hasta la convocatoria electoral en Madrid, pasando por el abandono de Pablo Iglesias de la vicepresidencia segunda del Gobierno para presentarse como candidato a estas elecciones. Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días, Ángeles. Pues lo que estabas tú diciendo, está todo el mundo ya sentado, están haciendo pequeños corrillos dentro de cada escaño de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y Carmen Calvo. Es el penúltimo pleno, si no me equivoco, de Pablo Iglesias. Y bueno, vamos a ver las preguntas que está dirigiendo al Gobierno. El primero que va a preguntar es Pablo Casado. Vamos a ver la presencia que tiene todo lo que ha pasado en las últimas horas en esta sesión de control. Si en alguna de las preguntas o en alguna de las respuestas aparecen los temas más calientes. Escuchamos a Pablo Casado. Después de un año de pandemia. Esta es la pregunta. ¿Cómo valora su actuación después de un año de pandemia? Muchas gracias, señora presidenta. Es verdad que hemos asistido y estamos sufriendo la peor crisis de la humanidad en estos últimos 100 años. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar con nuestros aciertos y con nuestros errores al límite de nuestras fuerzas. Lo hemos hecho siempre apelando a la unidad, señoría. La unidad de la Cámara, por ejemplo, en la aprobación del estado de alarma y los reales decretos leyes para proteger, salvar vidas y también empresas y empleos. La unidad de los agentes sociales, la unidad en Europa con los fondos de recuperación y la unidad también con, como he dicho antes, las comunidades autónomas. Señoría, eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Usted qué ha hecho durante estos meses largos de pandemia? Ha votado en contra del estado de alarma, ha dicho que no absolutamente a todo y ha ido cambiando de posición en función de cuáles eran los intereses de sus territorios, la moderación de Galicia y el extremo radical de Madrid. En definitiva, señoría, nosotros hemos estado trabajando con unidad en favor de los españoles y españolas y usted, como siempre, a por uvas. Respuesta en forma de pregunta, porque la pregunta ha sido muy concreta, sin ningún argumento aleatorio, vamos a decir, pero en cambio sí le ha respondido preguntando. Nosotros hemos hecho esto, pero ¿qué ha hecho usted? Estamos en campaña, Ángel. Exacto, ¿no? Se nota. Radical, extremo radical. La mayoría de españoles están hartos de la situación que atraviesa el país. Están hartos de la inestabilidad política que usted ha traído pactando con radicales, independentistas y batasunos, atacando a la única alternativa de centro-derecha. Están hartos de la arrogancia del Gobierno que peor ha gestionado la pandemia en el mundo y que encima se permite rechazar todos los pactos propuestos. Y están hartos de su incompetencia para proponer alternativas de futuro a la mitad de jóvenes que están en paro, a las mujeres a las que le recorta la pensión, a los autónomos a los que le fríe a impuestos. El país se le está yendo de las manos. Gobernar no es esto, no es esto. No es usar el BOE como un guión de Juego de Tronos, ni es usar a los ciudadanos como peones de una partida de ajedrez, ni es poner a sus aprendices de brujo a hacer alquimia con las instituciones del Estado. No todo vale por el poder. Mire, mientras en España fallecían ese día 300 personas por COVID, usted conspiraba para cambiar los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León. Mientras el paro alcanza a 4 millones de españoles, usted decide repartir a dedo las ayudas europeas para crear una inmensa red clientelar al servicio del Partido Socialista. Mientras 2 millones de familias hacen las colas del hambre, usted se reparte ministerios con un partido imputado que tiene condenados por agredir a policías y por fraude fiscal en sus filas. Señor Sánchez, a ver si se entera de una vez. Más de 100.000 españoles han muerto por COVID, no 2 o 3, como decía su portavoz. Más de 100.000 empresas han quebrado, no esos brotes verdes a los que hacía referencia Calviño. Más de 30.000 ancianos han muerto en residencias y 55.000 han fallecido esperando su prestación por dependencia. Ese es el único legado del señor Iglesias. Su escudo social era volver a Vallecas en coche oficial. Ya sabe qué pasa cuando un barco comienza a hacer aguas, empiezan a salir de él, incluso para ir a Madrid de quinta fuerza política. Pero el 4 de mayo será la primera etapa de la unión en el PP de todo el centro derecha y también de aquellos votantes avergonzados por la deriva radical a la que usted lleva a España. Son esa fuerza tranquila que quiere que se respete la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de Derecho frente a los que justifican la violencia política, las expropiaciones y el ataque a la justicia. Esos que quieren empleo, sanidad y educación de calidad y se van a imponer al populismo que solo trae ruina e inseguridad. Porque
tiene que saber una cosa: España es mucho más que todos ustedes, y por eso el 4 de mayo ganará en Madrid la libertad. Campaña electoral en el escaño del Congreso de los Diputados. Mitin electoral desde el escaño del Congreso de los Diputados, además comprando el argumento de Isabel Díaz Ayuso, la libertad. El recurso de ayer del PP contra Pablo Iglesias por haber hecho el anuncio en la sede del Ministerio. Pues ahora mismo Pablo Casado ha hecho un mitin electoral desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Estaremos viéndolo todos ustedes. Sí, lo que nos queda, Nieves. Muchas gracias, señora presidenta. Ay, señor Casado, que estamos en campaña. Estamos en campaña y aquí hemos estado con el mitin que nos toca. Todos los miércoles un mitin del señor Casado. Mire, ahora que saca usted a colación lo de Madrid y lo de Murcia, le diré una cosa. Ustedes han representado la continuidad y el cambio. La continuidad en las malas artes, en la falta de respeto a sus socios, en este caso Ciudadanos, en el transfugismo, que es la corrupción, señor Egea. Corrupción, transfugismo. Eso es lo que ustedes representan, continuidad en las malas artes, en la corrupción y en el transfugismo. Y cambio, señoría, cambio a la ultraderecha. Fíjese, después de lo que ha ocurrido del pasado miércoles a este miércoles, señor Casado, una reflexión. No hace falta que se cambien de sede. Quédense en Génova, ahórrense la mudanza. De verdad se lo digo, representan la peor versión del PP, la de la corrupción y la ultraderecha. Decíamos que a ver en qué momento saldría en la sesión de control al gobierno de hoy todo lo que ha pasado en la política española, la convulsión de la política española de las últimas horas. Bueno, pues no ha tardado nada. La primera pregunta, no, pero ya en la respuesta, en la otra respuesta ya ha salido. Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano. Gabriel Rufián va a ser quien ahora pregunte al presidente del gobierno. Presidente, ¿qué carencias identifica, si es que identifica alguna, en la democracia española? Muchas gracias. También se ciña la pregunta: ¿qué carencias democráticas identifica en un Estado español? Vamos a ver, democracia plena no significa democracia perfecta. Punto 1. Punto 2, el que es una democracia plena, la democracia que disfrutamos en España, no lo digo yo, que a lo mejor para usted no tiene mérito. Lo dice, por ejemplo, pues indicadores tan prestigiosos como la revista The Economist, que sitúa a nuestro país entre las 23 democracias plenas del mundo, por delante de la mitad de los países europeos y por delante de Estados Unidos. El índice de democracias liberales de la Universidad Sueca de Gotemburgo, que es uno de los más completos y más afamados del mundo, sitúa a España en el puesto 13 de un total de 179 países. Y en definitiva, señoría, estos son los hechos. Como dicen los medios de comunicación, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Usted, como yo, nos gustaría que España fuera la primera de ese ranking, pero creo que podemos hacer mucho, efectivamente, por mejorar la calidad democrática en nuestro país. Pero insisto, la democracia plena no significa democracia perfecta y hay muchas cosas que tenemos que mejorar, lógicamente, en nuestra democracia. La temperatura de los socios, ¿no, Ángel? Sí. Con el presidente y con Pablo Iglesias. Era con el presidente exacto. por lo de Ciudadanos y la moción de Murcia, y con Pablo Iglesias pues por irse del gobierno. Exacto. ¿Sí? Señor Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. Democracia plena, ¿no? Bueno, democracia plena. Le voy a ser muy claro y duro, ¿eh? Si las democracias del mundo fueran casas, la democracia española sería una chabola. Una chabola. Porque en una democracia plena un gobierno veta la comparecencia del ministro de Interior por el asesinato vil de Miquel Zabalza. En una democracia plena se protege, incluso se ayuda a un rey y a unas infantas a robar vacunas. En una democracia plena se absuelve, se archiva la causa de unos jefes militares que amenazan con fusilar a 26 millones de rojos, muchos rojos, me parecen. En una democracia plena se tiene a 9 demócratas salvajemente encarcelados por un referéndum. En España se vota, señorías. Silencio, por favor. Sí, se vota, pero se respeta lo que se vota a veces. A veces. Miren, Esquerra Republicana, este grupo parlamentario, tiene 13 votos. Somos 13. Señora Calvo, ¿con quién va a aprobar una ley de memoria democrática? ¿Con nosotros o con el outlet de la derecha? Señora Montero, ¿con quién va a aprobar una futura ley de fiscalidad más justa? ¿Con nosotros o con el outlet de la derecha? Señora Rivera, ¿con quién va a aprobar una ley de cambio democrático? ¿Con nosotros o con el outlet de la derecha?
Nosotros no vamos a desaparecer. La pregunta es ¿qué hacen? Silencio, la pregunta por favor. es ¿qué están haciendo? Pero sobre todo la pregunta es ¿qué van a hacer para intentar dignificar esta chabola? Muchas gracias. Bueno, pues esta es la temperatura entre y las amenazas, socios, ¿no? exacto, Veladas de los pactos que vienen para las leyes que vienen, Ángeles. Señor presidente del Gobierno. Le ha recordado todo lo que tiene pendiente el Gobierno. El pasado lunes estuve en Montauban y estuve con el presidente de la República Francesa rindiendo homenaje, tributo a la memoria de un gran político, del presidente de la República Española, de la Segunda República Española, Manuel Azaña, que tuvo que morir en el exilio, huyendo del fascismo, que representó la dictadura franquista. Y lo hicimos por primera vez, un presidente del Gobierno en ejercicio de España y el presidente de la República Francesa con honores militares. Y entonces el presidente de la República Francesa reconoció la aportación del exilio español no solamente a la lucha contra el fascismo y por la democracia en España, sino también en otras partes de Europa, singularmente en Francia. La Constitución que tenemos, la democracia que disfrutamos, señoría, pues es la huella, la memoria de muchísimas generaciones que murieron aquí y en otras partes de Europa contra el fascismo y por la libertad. No llamemos a eso chabola, señoría, por la memoria y la dignidad de las generaciones que representamos los distintos partidos que estamos aquí presentes. A partir de ahí, mi partido, señoría, cree que tenemos que reforzar las instituciones, por eso estamos pidiendo al primer partido de la oposición que renovemos los órganos constitucionales, por eso estamos también pidiendo, y lo hemos planteado en nuestro programa electoral, una reforma de la Constitución para mejorar en nuevos derechos y en libertades y sin duda alguna también encauzar conflictos como el catalán por las vías democráticas y legales. Y en ese sentido agradezco su posición y estamos a la espera de poder poner en marcha de nuevo la Comisión Bilateral de Negociación entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Templanza, ¿no? O Sí. contención de Pedro Sánchez con su socio. Exacto, a pesar de las amenazas de Rufián, y él termina su intervención recordando que está pendiente la reunión de la mesa de diálogos. Del Grupo Parlamentario Plural. Íñigo Errejón va a preguntar ahora. Señor Sánchez, ¿tiene el Gobierno un plan de choque para abordar el inmenso problema de la salud mental? Señor presidente del Gobierno. Sí, muchísimas gracias, señoría. Decirle que efectivamente el Gobierno es consciente de que la crisis sanitaria, económica y social ha provocado un grave impacto en la salud mental de nuestros conciudadanos. Decirle que lógicamente la salud mental va a ser el próximo gran salto de nuestro Sistema Nacional de Salud y para ello le comunico que vamos a actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental de tal manera que se acerquen y amplíen las líneas de acción y proporcionen también atención de forma rápida y universal, la atención que las personas necesiten. En definitiva, tengo que decirle que la salud mental será, sin duda alguna, un pilar integral del nuevo Sistema Nacional de Salud. Se ha ceñido Errejón a la pregunta y él a la respuesta. La pregunta era por el problema de la salud mental de los españoles tras la pandemia. Es posible que a algunos les haya sorprendido que dedique la pregunta no a alguno de los temas de más candente actualidad, sino a alguna cosa que es de menos actualidad pero más importante. Incluso he oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. El último barómetro del CIS ya empieza a preguntar, es la primera vez que pregunta sobre salud mental y arroja datos que son espeluznantes. Vivimos un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida, eso es normal que haya tenido impacto el empobrecimiento, la precariedad, en la salud mental, en la tranquilidad de mucha gente. Lo que ya no es tan normal es que toda esa gente esté fundamentalmente sola o se haya quedado fundamentalmente sola. Ese barómetro arroja que 6 de cada 10 españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad. Y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que 7 de cada 10 jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados. Y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que 10 personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno en el entorno pues parece que no lo escucha, y no lo escucha porque además las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma o se lo callan o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, Valium, lorazepam, tranquimacin o lexatin, ¿por qué todos aquí fuera? ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando?
Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos... ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Señor presidente, nosotros le advertimos el día 24 de febrero que venía una ola de la salud mental, que había que adelantarse, que el Estado no podía dejar solo a los ciudadanos que estaban sufriendo, y desde entonces hemos avanzado poco. Por eso yo hoy le querría exigir aquí, le querría pedir aquí 3 compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Íñigo Errejón, ¿qué plantean los problemas reales de la gente en esta sesión de control? ¿No? En la tribuna, Ángeles. Algún revuelo, sí. Sí. Y una de las preguntas la respondió el presidente, la de la estrategia de salud mental. El revuelo en la tribuna porque han increpado a Errejón por su intervención. Bueno, él ha dicho en la respuesta que se estaban riendo de él y ahora está dirigiéndose él a la derecha, pero le está aplaudiendo a la izquierda de la Cámara. Sí. O sea, además, Unidas Podemos, PSOE, Compromís, varios partidos que están arropando esa. Íñigo Errejón ha planteado, cuando decimos que la política a veces se aleja de los problemas de la gente, este es un problema real. Muchas gracias, señora presidenta. Empatía con las personas que sufren. Señoría, eso es lo que hemos visto con los aplausos de la bancada y yo lo agradezco muchísimo a todos los que lo han hecho. Decirle que efectivamente estamos en la actualización de la Estrategia de Salud Mental con una dotación reflejada en los presupuestos de 2021, señoría, que también usted apoyó, de 2,5 millones de euros. Las líneas estratégicas están claras: la promoción de la salud mental en la población y la prevención de trastornos mentales, la prevención, detección precoz y atención de la conducta suicida. En tercer lugar, la atención e intervención específicas para la familia, con especial énfasis en las personas cuidadoras principales. En cuarto lugar, la coordinación interinstitucional, intersectorial y entre equipos dentro del sistema de salud mental y las redes asociativas, con el objetivo de dar coherencia en el cuidado y en la utilización de recursos disponibles. Y, finalmente, la formación en salud mental, atención primaria y a otros colectivos sanitarios. También tengo que decirle que se está planteando la creación de una nueva especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia para mejorar la formación de los profesionales y responder así a las necesidades de atención de los jóvenes y adolescentes para actuar de forma específica en esta etapa crítica para la aparición del trastorno. Y decirle que efectivamente este Real Decreto ahora mismo está pendiente de informe del Consejo de Estado. En fin, quiero agradecerle de verdad, señor Errejón, esta pregunta. Creo que efectivamente son estas preguntas las que dignifican esta Cámara y, sin duda alguna, trasladar la empatía del Gobierno de España con aquellas personas que están sufriendo y, sobre todo, con mayor énfasis después de esta pandemia. Gracias, señora presidenta. En el abierto, Fernando Vallespín, Teodoro León Gros, Josep Ramoneda, continúa la sesión de control al Gobierno. Pero, Ramoneda, me parece importante poner en valor la intervención de Íñigo Errejón. Ha dicho el presidente del Gobierno, intervenciones como la suya dignifican esta Cámara. Lástima que no haya más, es decir, plantea y pone en cuestión uno de los problemas que afecta ahora a la gente. Para esto debería servir el Parlamento. Sí, por supuesto, y por contraste todavía ha sido más efectiva, digamos, ¿no? La perfectamente estudiada prestación de Íñigo Errejón, sí. ¿no? Precisamente quería hacer esto sabiendo perfectamente que los demás irían a campaña electoral directa, con el detalle de Rufián que lo que hacía era un aviso, una advertencia barra amenaza. Pues él ha pretendido exhibir, y además lo ha hecho con su calma y claridad habitual, pues eso sobre un tema central, que es un tema además que a mí me parece evidente que en este momento está emergiendo a la luz pública y a la conciencia de la ciudadanía, después de que en los primeros tiempos de la pandemia pues se pasó un poco por encima de estas cosas y no se era todavía consciente de lo que podía llegar a ocurrir. Ahora sí, ahora el desgaste, la fatiga psicológica y yo creo que es lo que tú decías, ¿no? De estas cosas habría que oír más en la Cámara, sin negar para eso el debate político. Claro, ¿no? Pero claro. Sí, lo que parece perfectamente prescindible es convertir el Parlamento en el primer meeting electoral de una campaña. Claro, esto sí que es prescindible. Contrasta esto, Fernando, con la intervención de Pablo Casado, que ha sido un acto de campaña desde el escaño, bueno, con la preocupación de otro partido político, de Íñigo Errejón, por un problema de la gente. Sí, pero además es que, fijaros, ¿no? Y además la de Rufián también ha entrado en eso. Va a ser una campaña en torno a palabras, democracia, libertad, etcétera. Es decir, ver cómo ocupar
ocupar digamos, los significantes vacíos, ¿no? Como se dice así en la jerga de la teoría populista. Entonces, claro, yo creo que tenemos aquí dos opciones. O vamos a entrar en una discusión en torno a palabras, o vamos a entrar en una discusión en torno a problemas. Y yo creo que hoy en este debate se han marcado muy claramente esas dos opciones, ¿no? Y bueno, yo creo que es justo también decir que Íñigo Errejón se ha decantado, curiosamente, a pesar de ser un discípulo de Chantal Mouffe, se ha decantado a favor de la segunda opción, ¿no? Es decir, de discutir sobre problemas. Y me parece esto muy saludable, la verdad. Pero es que, Fernando, estamos instalados en el paradigma de la polarización. Y en el paradigma de la polarización ocurre lo que tú dices, ¿no? Que claro. Solo se inventan palabras vacías. Mira, déjame que en esto de palabras versus problemas, que me parece muy interesante este planteamiento, justo esta mañana ya en el repaso de prensa, porque hay dos cartas al director en El País que hablan precisamente de esto, de las palabras. Antes hemos leído una, pero había otra que nos había llamado muchísimo la atención. Una que está muy bien, que firma José Antonio Cabeza desde Barbate, Cádiz, y dice: buscando palabras para poder calificar lo que está sucediendo, me sale esta pancismo. Y dice, existe, tendencia o actitud de quienes acomodan su comportamiento a lo que creen más conveniente y menos arriesgado para su provecho y tranquilidad. Los medios utilizan tránsfuga, dice él, que también es muy acertada. Todo esto se puede resumir, como decía mi abuela, en poca vergüenza. La política es otra cosa y nuestros cambalaches que no hacen más que cuestionar nuestra democracia. Recuerda también la que hemos leído a las 7:30. Una que me estaba diciendo abracadabra, ábrete sésamo, salacadula, y dice, todo esto son fantasía, palabras mágicas, pero en cambio hay otras palabras que son como mágicas, que sí tienen efecto real. Por ejemplo, fascista, rojo, negacionista, ultracatólico, porque una vez pronunciadas contra alguien ya no se escucha lo que dice, funciona, ya no estamos para niñerías, escribe Francisco Javier Serrano desde Zaragoza. Teo, palabras versus problemas. Sí, y es verdad, ¿no? Recuerdo en algún ensayo de la información, la desinformación y la realidad, por ejemplo, de Guido Randán, que decía la existencia de palabras hace creer en la existencia de cosas, ¿no? Que dedica unos largos capítulos a las estrategias en el nazismo o en el comunismo soviético, a las estrategias de desinformación basadas precisamente en la creación de fetiches retóricos, ¿no? Como los que estamos viendo estos días, con el de la libertad de Ayuso que inauguró, pero hemos oído a Pablo Iglesias hablar de la derecha criminal, hemos visto plantear la campaña de Madrid también como si fuera la posibilidad de que gane la democracia en lugar de asumir que eso son unas elecciones democráticas. En fin, vemos fascismo, antifascismo, hasta el feminismo se patrimonializa, se lo apropia uno y en fin, esto es todo lamentable, es un ejercicio, claro, natural en una democracia no tan liberal y cada vez más populista en el que, en efecto, como ahora recordaba Josep, hay una alta polarización, pero yo diría que además de haber estado muy brillante Errejón, que por cierto lo desarrolló este tema en pleno hace un par de semanas y lo hizo extraordinariamente bien, pero es interesante que lo lleve a la sesión de control. A mí el discurso de Casado me ha parecido un puro mitin y el presidente ha ironizado. El discurso de Rufián, ese socio, ese aliado de la mayoría que él reclama además al gobierno que se mantenga ahí en ese eje, me ha parecido un discurso absolutamente sonrojante, ¿no? Es decir, con unas expresiones, no hay demócratas salvajemente encarcelados, en fin, un discurso absolutamente lamentable al que el presidente ha hecho bien en su recuerdo a hazaña, pero al que no ha respondido, me parece, reivindicando la democracia como merecía. Habíamos escuchado cómo increpaban a Íñigo Errejón después de su intervención desde los bancos de la derecha, cosa que ha provocado el aplauso unánime de toda la parte izquierda del hemiciclo, no solo de su partido, también de Unidas Podemos, también del Partido Socialista, pero es que le han dicho esto. Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Vete al médico, le han dicho desde la parte derecha del hemiciclo. Vamos a escuchar porque va a preguntar Teodoro, volvemos a la sesión de control, que va a preguntar Teodoro García Egea al vicepresidente segundo del gobierno. De Sánchez e Iglesias. Y ya que habla usted tanto de corrupción, pues tiene usted que reflexionar sobre un dato muy importante. Ustedes han planteado una moción de censura en Murcia con un señor que está imputado por prevaricación. Por tanto, yo de usted estaría un poco más callado, Y además, señor Sánchez, tiene usted al lado a la ministra de los ERE, dos ministras de los ERE, tiene usted un señor que preside un partido imputado por corrupción, tiene usted a otro señor que se pasea por la playa con un imputado un condenado de los ERE,
Tiene usted un señor aquí que hizo una purga en la Guardia Civil de personas honorables. Tiene usted al señor Ábalos que fue a por 30 maletas de plata. Por tanto, señor Sánchez, menos lecciones. Menos lecciones. Porque lo que usted llama transfugismo, ¿sabe cómo le llama a toda España, señor Sánchez? Dignidad. Señor Iglesias, qué poco nos ha durado. Si lo que quería era usted ir a la oposición, desde luego no ha podido elegir mejor candidatura que la de Madrid. Por tanto, ahora que se ha olvidado usted de nuestros mayores, de las personas con discapacidad, la tasa de paro juvenil duplica la del resto de Europa. Durante todo el 2020, más de 150 personas al día han muerto en las listas de espera de dependencia mientras usted hacía otras cuestiones. A mí me gustaría saber, don Pablo, en qué ha empleado usted su tiempo. Es la pregunta de Teodoro García Egea al vicepresidente, todavía vicepresidente. Exacto. El PP, ayer Cuca Gamarra. Exacto. ¿En qué emplea su tiempo el vicepresidente segundo del Gobierno? Gracias, señora presidenta. Gracias, don Teodoro. He empleado mi tiempo en gobernar y en impulsar políticas sociales. Mientras tanto, usted, como buen secretario general del Partido Popular, se ha dedicado a comprarse diputados de Ciudadanos. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado algún constructor? Bueno, pues está en plena claro. campaña también, Pablo Iglesias. Claro. Le ha puesto el capote y ha entrado. Sí. Algo se han dicho Sánchez e Iglesias, por lo menos se han mirado, cruzado, hay una complicidad. Vamos a ver cuál es la respuesta de Teodoro García Egea. Señor García Egea. Pues señor Iglesias, las cosas con las personas que tienen dignidad y principios no se hacen así. Yo sé que usted, con otro tipo, yo sé que usted necesita robar las tarjetas SIM, ponerle un periódico, luego utilizar, no se sabe muy bien qué fondos para tener un chalengal a pagar. Nosotros las cosas, señor Iglesias, siempre las hacemos por principios y nuestro único afán es ser mejores para España. Pues no lo tenía escrito eso. Y además, señor Iglesias, usted no ha recibido las entidades y asociaciones especializadas en sus ámbitos. Usted se ha reído del Congreso, prometía 1.000 millones para asuntos sociales y no ha llegado ni un euro. Solo ha conseguido crear trabajo en los juzgados. Eso sí, ha dado usted mucho trabajo a los juzgados. Y por tanto, señor Iglesias, yo creo que el 5 de mayo a usted solo le va a quedar sentarse a rodear la Asamblea de Madrid. Buena suerte. Decíamos antes que no lo tenía escrita la respuesta que le ha hecho Teodoro a Pablo Iglesias. Sí. En la primera parte, mientras Iglesias le hacía con los dedos así como señalando dinero. Exacto, la señal del dinero. Dinero. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Teodoro, si ustedes estuvieran tan confiados como dicen, no habrían pedido a la Junta Electoral que anulara nuestra candidatura. Mire, ustedes están hablando mucho de comunismo y de libertad. Y le voy a decir una cosa, don Teodoro. En España los comunistas se jugaron la vida y se jugaron la libertad por traer la democracia a este país. Ustedes no solamente son un partido corrupto, sino un partido fundado por 9 ministros de la dictadura. Ustedes no le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles. Ustedes, la libertad es que un pequeño grupo de privilegiados incumpla las normas. Libertad para que los ricos no paguen impuestos. Libertad para cobrar alquileres abusivos. Silencio, por favor. La libertad no es eso, señoría. La libertad es que cuando una persona está enferma pueda tener una sanidad pública decente con profesionales bien pagados. La libertad es que cuando un niño nace en un barrio humilde tenga una educación pública que le permita tener las mismas oportunidades que el niño que nace en un barrio pudiente. La libertad, señoría, se menoscaba cuando una familia tiene que dedicar el 70% de su salario a pagar un alquiler. El proyecto político de ustedes y de sus socios de ultraderecha es destruir la libertad, señoría. Sin cuestionar lo que dice, lo apuntamos también a la campaña. Efectivamente, no. Sí. Este es el primer acto. El primer acto de campaña. No hay duda. Exacto. Vamos a escucharla. Tiene otra pregunta todavía el vicepresidente segundo del Gobierno. Va a ser el Grupo Parlamentario de Ciudadanos quien se la va a hacer. No va a ser Inés Arrimadas, sino que va a ser Edmundo Val. Del Grupo Parlamentario Ciudadanos. El que tiene el protagonismo estos días es él. Exacto, ella está callada, solo compareció sin preguntas en un momento determinado. En este gobierno del que huye,
La pregunta es, ¿está satisfecho el vicepresidente segundo del Gobierno con su labor al frente del ministerio de este Gobierno del que huye, añadido? Positiva. La pregunta es, ¿está satisfecho el vicepresidente segundo del Gobierno con su labor al frente del ministerio de este Gobierno del que huye, añadido? Positiva. Pues está satisfecho, Pablo Iglesias. Se reservan para la réplica. Bueno, señor Iglesias, lo mismo que la última pregunta que le hice, no es su fuerte, desde luego, la humildad. Mire, usted entra en una vicepresidencia que se llama de la Agenda 2030, todavía no llegamos a la primavera de 2021 y usted ya se va. En fin, no tiene usted mucha razón en sacar pecho de nada. Se preocupó más del nombre de su vicepresidencia que de las personas a las que prometió servir y proteger. Ha prometido usted el escudo social y más del 80% de los hogares españoles aún esperan el ingreso. Habla usted de feminismo y se erige en tutor de Yolanda Díaz. Mire, usted huye ahora del trabajo y en este momento yo quiero recordar con ironía su primer discurso de vicepresidente cuando dijo usted que venía usted a trabajar durante la próxima década, y ya se está usted yendo, defendiendo siempre la paz, me imagino que la suya, tranquilito, viendo las series de Netflix. Porque gestionar la vida de los españoles o negociar decretos o sentarse a hablar con los que piensan distinto o escuchar los problemas reales de la gente de la calle, eso no, eso a usted le aburre. Y por eso usted vuelve a lo que le gusta, a la arenga, a la hipérbole, a la calle, a la épica, para conseguir lo que siempre ha querido: crispar, polarizar, enfrentar, cavar las trincheras ideológicas en España y en Madrid. Y yo le digo, señor Iglesias, de corazón, qué gran noticia que usted se vaya del Gobierno. Dormiremos más tranquilos, también el señor Sánchez, pero desde luego sí que le digo que dormiremos más tranquilos la noche del 4 de mayo, cuando consigamos esa noche que usted no traslade la España de los bandos al Madrid de los bandos, cuando usted no consiga convertir este Madrid moderno del siglo XXI en el Madrid de los años 30. Yo no sé si usted apreció cierta ironía en las palabras del presidente del Gobierno cuando le alabó la gestión de las residencias, porque mire, en su currículum lo que hay son caceroladas contra el rey, las anomalías democráticas de España, que Puigdemont es un exiliado, haber reconocido aquí en la tribuna que quiere controlar los medios de comunicación, y sé lo que me va a contestar. Me va a contestar con su deseo de que a Ciudadanos le vaya mal. Pero mire, tengo una mala noticia. En España resulta que la gente no vive, no se alimenta de la agitación. No quieren una España de bandos. Y por eso le digo que frente a una España de unos o de otros, que es la que usted quiere, lo que vamos a tener es una... Gracias, señor Val. Pues defiende la centralidad de Ciudadanos con el peligro que estábamos diciendo esos días de que puedan desaparecer de la Asamblea de Madrid, ¿no? Segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, le propongo que hagamos una reflexión juntos. Yo creo que ustedes en estos días han aprendido muchas cosas sobre cómo funciona la política aquí. Yo creo que se han dado cuenta que ustedes fueron el alfil de muchos poderes económicos y mediáticos. Ustedes fueron un partido enorme, un partido muy empujado por algunos medios de comunicación que ahora les machacan. Ustedes estaban llamados a ser el centro liberal. Pero en un momento determinado, ustedes decidieron ir a la Plaza de Colón y juntarse estratégicamente con el Partido Popular y con la ultraderecha. Fíjese, el señor Macron, que era una referencia ideológica de ustedes, hace pocos días homenajeaba a Azaña y daba las gracias a los republicanos españoles, la mayor parte de ellos comunistas, por haber ayudado a su patria a liberarse del fascismo. Y ustedes con Vox. Y hace unos poquitos días ustedes intentaron cambiar de estrategia, pero era demasiado tarde, ya estaban moviéndose los billetes del señor García Egea. Yo no me alegro de su desgracia, señoría, pero tengo la impresión... Silencio, por favor. ...de que ustedes, que ilusionaron a mucha gente, van a... Señor de Olano. Señoría. Silencio. Pues hasta aquí la respuesta del vicepresidente segundo del Gobierno al portavoz de Ciudadanos, a Edmundo Val. Voy a ir de cámara a cámara del Congreso de los Diputados a la Asamblea Regional de Murcia, porque hoy comienza el debate de la moción de censura en Murcia, con lo que empezó todo y que ha desembocado en este terremoto político que estamos viviendo y que está teniendo ahora su representación en el Congreso de los Diputados. Delante de la Asamblea Regional de Murcia está Ana González. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Pues sí, aquí ya los 45 diputados de esta Asamblea Regional de Murcia están por los despachos para que dentro de unos minutos comience este debate de moción de censura que se inicia con la intervención de un diputado de
PSOE, con una de las personas que firmaron la moción de censura. Va a ser uno del PSOE, no de Ciudadanos. Después será el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, el que intervenga, y tras él los portavoces parlamentarios para cerrar la candidata a la presidencia, Ana Martínez Vidal, que se encuentra ya aquí también. Y ya se despedirá esta sesión hasta mañana, que es el día de la votación de una moción de censura que todo apunta a que no va a salir adelante, que lo tiene muy difícil, pero para la que matemáticamente quedan posibilidades, aunque pocas. Recordamos que los 3 diputados que fueron expulsados de Vox no han despejado el sentido de su voto, que el presidente de la Asamblea, que es de Ciudadanos, dice que está pensando en abstenerse, y que Podemos descarta apoyar la moción de censura si PSOE o Ciudadanos llegan a algún acuerdo con los diputados de Vox Libre, con esos 3 diputados que fueron expulsados, algo que, por cierto, tanto PSOE como Ciudadanos niegan, no han llegado a ningún acuerdo con ellos aquí. Así que, Ángeles, en este panorama enfrentamos una moción de censura con muchas cábalas, y que acaba de presentar, por cierto, su programa de gobierno. Pues déjame que salude. Lo acaba de firmar. Sí, lo acaban de firmar la candidata y el portavoz del PSOE. Te decía que déjame que salude a Juan José Molina, que creo que está aturado, portavoz de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. ¿Con qué ánimo llegan al debate y votación posterior de la moción de censura? Porque estaba recontando votos mi compañera, y no parece que tenga posibilidades de salir adelante. Bueno, la verdad es que está complicado, es cierto, pero llegamos con el ánimo absolutamente alto, porque si algo va a ocurrir aquí mañana es que unos diputados vamos a salir con la cabeza muy alta, habiendo hecho lo que hay que hacer, y otros van a tener que salir con la cabeza baja cada vez que pasen al menos delante de los ciudadanos honrados de este país. ¿Han estado manteniendo contactos con los diputados expulsados de Vox? No, tuvimos contactos en cuanto se presentó la moción para tantear a ver qué es lo que pensaban hacer, pero desde entonces no hemos vuelto a tener nada. Hemos seguido sí la prensa, porque de cuando en cuando dicen que están pensando, pero vamos, no han dejado nada claro. Ahora mismo ustedes no saben si estos diputados expulsados de Vox van a votar a favor de la moción, pero usted, que es portavoz de Ciudadanos, ni siquiera sabe lo que va a hacer el presidente de la Asamblea, que es de su partido. Bueno, yo quiero pensar que Alberto, lógicamente, ha estado sometido a mucha presión, como estamos todos, pero que en el último momento, cuando llegue la hora de votar, Alberto votará junto con su grupo parlamentario, que ha decidido presentar esta moción, que ya no es una moción para cambiar un gobierno. En principio podía ser así porque era un gobierno que no funcionaba. Ahora es una moción obligatoria, viendo las prácticas antidemocráticas y prácticamente mafiosas de este gobierno, que compra voluntades, compra diputados para perpetuarse en el poder. Yo creo que Alberto votará finalmente junto con su partido. ¿Cree o ha hablado con él en las últimas horas? Yo hablé con él hace unos días y él me dijo que efectivamente estaba muy triste, estaba muy apenado por todo esto. Al fin y al cabo, él es la figura institucional de una Cámara que, bueno, con sus rencillas lógicas y tal, funcionaba bien, y ahora se encuentra pues metido en una Cámara convulsa, que incluso ha influido lo que pasa aquí en lo que está pasando en el resto de España, y el hombre pues lógicamente está contrariado. Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En el abierto, Fernando Vallespín, Teodoro León Gros y Josep Ramoneda. Continúa, como pueden escuchar, en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno, con preguntas a diferentes miembros del Ejecutivo. Ayer estuvo con nosotros el presidente de GAT3, Narciso Michavila, y le preguntábamos por el efecto que podía tener la presencia o la irrupción de Pablo Iglesias en la campaña electoral como candidato a la presidencia por Unidas Podemos. Le preguntábamos si directamente podemos tirar a la basura todas las encuestas que habían hecho hasta ahora, y él hablaba evidentemente que se tenía que tener en cuenta el efecto Iglesias. Bueno, pues GAT3 ha hecho una encuesta que ha presentado hace unos minutos en Telecinco, que ya cuenta con este efecto Iglesias, porque ya está hecha después del anuncio. Sí, hoy también se publica otra encuesta, en este caso en El Mundo, pero cójanla con pinzas, porque se hizo entre el 12 y el 15 de marzo, es decir, que coge de refilón la irrupción de Iglesias, pero no esta de GAT3 que se ha hecho esta semana con 1000 entrevistas. Hay dos movimientos especialmente significativos. Esta encuesta deja a Ciudadanos fuera de la Asamblea de Madrid. Ciudadanos ahora tiene 26 diputados. Bueno, pues todos esos diputados y quizá alguno más se irían al Partido Popular, que, según esta encuesta, conseguiría entre 60 y 62, multiplicaría por 2 o por más de 2 incluso su presencia, 20 puntos más en voto, en porcentaje de voto, según la encuesta de GAT3. El Partido Socialista se mantendría pues en los términos actuales, entre 35 y 37, ahora tiene 37 diputados. Efecto irrupción de Pablo Iglesias. Bueno, pues
duplicaría el número de escaños de los 7 actuales a 14-15, que le da esta encuesta 5 puntos más. ¿De dónde vendrían esos diputados? Pues de los que perdería Más Madrid. Tendría, según la encuesta, entre 13 y 14 diputados, ahora tiene 20. Es casi un trasvase perfecto, en número de diputados digo, entre lo que perdería Más Madrid y lo que iría a parar a Podemos y Vox. Bueno, pues Vox es interesante porque ahora mismo tiene 12 diputados en la Asamblea de Madrid, obtendría entre 10 y 12 diputados, es decir, se mantendría prácticamente igual. Y este sería otro de los titulares de esa noche, la capacidad de Díaz Ayuso de taponar la que hasta hace no tanto era previsible escalada de Vox en voto, porcentaje de voto y en resultado electoral. Esa es la encuesta de GAT3 que acaban de hacer. Hay que tener en cuenta que es una encuesta, todavía queda toda la precampaña por delante, toda la campaña, es una encuesta hecha 2 días después, o el mismo día y 2 días después del anuncio de Pablo Iglesias de presentarse a estas elecciones, pero hablaba antes Fernando, al principio del abierto, hablaba que puede ser esto la consolidación, decía Ramoneda, la consolidación de la nueva derecha de PP y Vox, pero es cierto que el Partido Popular, bueno, el discurso de Díaz Ayuso en el Partido Popular, que ya le ha comprado Pablo Casado, que le está comprando Pablo Casado, tiene el efecto de conseguir taponar a la ultraderecha. Sí, porque en gran medida representa gran parte de la ultraderecha, ¿no? El discurso es muy parecido, ¿no? Pero fijaros, yo le doy más importancia a lo que parece a esta encuesta, ¿no? Porque lo que marca es un poco cuál va a ser la dinámica. Y luego las encuestas tienen un efecto, digamos, sobre la propia ciudadanía. O sea, que las efectas crean opinión, ¿no? O sea, no solamente reflejan opinión, sino que después tiene un efecto reflexivo, ¿no? Y entonces yo estoy convencido de que Ayuso va a ganar todavía mucho más terreno a Vox, a medida que pase el tiempo. Sobre todo si no está muy claro que va a tener mayoría absoluta, diríamos, ese bloque, ¿no? Y luego yo creo también que ahí el efecto Pablo Iglesias va a ir creciendo, ¿no? Sobre todo una vez... me ha encantado ver el debate parlamentario porque yo creo que hemos tenido ahí, digamos, una preview de lo que va a ocurrir, ¿no? Un tráiler. Un tráiler, efectivamente, ¿no? Y en el tráiler hay, pues bueno, pues hay que reconocer a Pablo Iglesias que es muy bueno, ¿no? Presentando, diríamos, enfrentándose, ¿no? Dialécticamente a un adversario y por tanto puede conseguir más éxito del que podía parecernos, ¿no? Sin embargo, y aquí entra, digamos, la cautela. Sin embargo, bueno, Rejón también ha estado espléndido, ¿no? Claro, esto, atención, señal de alarma para Gabilondo. Es decir, Gabilondo tiene que quizá moverse, o sea, buscar muy bien qué perfil quiere asumir. Yo le aconsejaría que asumiera el perfil de Rejón, es decir, de hablar de problemas, etcétera. No el de Iglesias, evidentemente, ¿no? Pero es interesante, es muy interesante esta primera encuesta, ¿verdad? Déjame que diga, porque claro, las sumas son importantes. En la parte alta de la horquilla entre Partido Popular y Vox, la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid está en 69 diputados. La parte alta, 62 y 12 estarían en 74. Claro, esta suma no puede ser matemática porque si el PP está en la parte alta es probable que Vox no esté tampoco en la parte alta de la horquilla. Pero bueno, tendrían, digamos, cierta facilidad para garantizar esa mayoría absoluta. Y luego, claro, el sorpaso, digamos, de Podemos a Más Madrid. Superaría Podemos a Más Madrid. Y la desaparición de Ciudadanos. Un minutito para cada uno, Ramoneda. Yo no, simplemente, yo creo que esta encuesta, en fin, el que se tiene que empezar a preocupar es Casado. No, está claro. Totalmente. El trumpismo castizo avanza y tiene apoyos sólidos dentro del PP y en la sociedad. O sea que Casado, en fin, me parece que puede ser uno de los principales afectados de esta pelea, ¿no? Claro, decíamos cuando se convocaron las elecciones y escuchamos las primeras palabras y las primeras declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, decíamos Ayuso arrastra a Casado. Con este resultado le arrastra absolutamente del todo hacia el lugar del que él quiso salirse en aquella moción de censura, romper con la ultraderecha. Bueno, pues el discurso trumpista de Díaz Ayuso se parece mucho a eso, Teo. Sí, es verdad. Se tiene que preocupar Casado y nos tenemos que preocupar todos por nosotros y por nuestra cultura democrática. Sí, lo de Ayuso evidentemente favorece esa polarización trumpista y la aparición de Iglesias en esta campaña asegura que esa polarización trumpista llegue a sus cotas altas. Rejón difícilmente podrá temperar ese lado por el lado de Iglesias y Vox todo lo que hará será en todo caso incendiar más el lado de Ayuso. En cuanto a Ciudadanos, bueno, oyendo a Edmundo Val, que me parece un buen
buen parlamentario y un político que ha ganado mucho peso, podría ser un buen candidato de Ciudadanos. Y si sirve para que el partido de centro liberal, aunque haya perdido su identidad en los últimos años, esté presente y sirva para temperar algo, oye, pues bienvenido. Tengo la sensación que Ciudadanos no tiene rescate, está desahuciado. De todas formas, hay que tener en cuenta eso, que Ciudadanos todavía es el único partido que no tiene candidato oficial, y la encuesta se ha hecho basándose en que sea, porque cuando salía la valoración de candidatos, quien salía era Ignacio Aguado, pero Ignacio Aguado no es oficialmente todavía el candidato de Ciudadanos. Por recuperar uno de los sonidos de esta mañana, sesión de control al gobierno, pone sobre la mesa un problema muy importante que tiene buena parte de la sociedad en España, los problemas mentales que está causando la pandemia. Lo plantea Íñigo Errejón, le pregunta al gobierno cuáles son las soluciones que piensa poner en marcha para intentar paliar esta cuestión, y esto le gritan desde la bancada de la derecha a Íñigo Errejón. Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Vete al médico. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.